Listo. Bueno, noches chicos, vamos a comenzar con la clase de hoy. Como les dejé en mensaje, ya nos vamos a meter con el capítulo de energía y trabajo. Y a priori un poco de por qué, porque hay que muchas otras cosas se las van a evaluar. Trabajo de energía es un tema fijo siempre de primer parcial, ya sea con ejercicios sencillos, donde nos toca ver tal cual cosas de energía, o con impactos, que ese sería el último capítulo del primer parcial. Así que bueno, obviamente para resolver estas cosas vamos viendo primero qué es la energía, qué es el trabajo, cómo se relacionan, cómo manejarlas y un poco asimismo de cómo predecir resultados. Para esto empezamos definiendo qué es la energía. Si es que nosotros buscamos en algún lugar la definición de energía, la definición es bastante estúpida, porque nos dicen que la energía es la capacidad de realizar trabajo. Ya, entonces eso nos dejaría con una nueva pregunta. ¿Qué es el trabajo? Ya, y el trabajo no es nada más que una aplicación de fuerzas aplicadas, perdón, una aplicación de fuerzas sobre objetos durante una distancia. Entonces, básicamente el trabajo se relaciona con nosotros mover objetos a través de alguna fuerza. Bueno, vamos a ponerlo aquí, vamos a dejarlo allá, a través de fuerzas. Entonces, nosotros manejamos el trabajo a través de su relación. El trabajo tiene la siguiente ecuación. Si es que ustedes se han metido con este tema en colegio, recordarán que el trabajo se definía como el producto punto entre fuerza y desplazamiento. Naturalmente, en el colegio las cosas eran más sencillas, entonces seguramente ni siquiera lo vieron como un producto punto, sino teniendo en cuenta de que generalmente en colegios se trabaja solo en una dimensión, entonces tranquilamente podemos decir que el trabajo era simplemente el producto de fuerza y un desplazamiento, una multiplicación entre los dos. Y por ahí implícito ver los signos, ver si es que están a favor o en contra uno del otro, si son positivos o negativos según algún sistema de referencia, pero eso. Ahora, nosotros dentro de no lo manejamos de esa forma. Primero diríamos que el trabajo lo representamos con la letra W de work. Y segundo, el producto punto está bien, pero el producto punto está muy limitado a que aquí nosotros estamos trabajando con cosas constantes. Pero como ya hemos trabajado algunas veces, no necesariamente nuestras fuerzas son constantes, pueden ser fuerzas variables. El desplazamiento también puede ser variable, puede ser una función del tiempo, de la velocidad, depende del problema específico. Entonces, teniendo en cuenta de que generalmente estas dos cosas son variables, nosotros definimos el trabajo como la integral del producto punto entre fuerza y desplazamientos, pero no un desplazamiento entero como un delta R, sino un pequeño desplazamiento porque estaríamos indicando que nosotros, a través de la integral, empezamos a sumar todos los pequeños trabajos que aparecen dentro de un sistema. La representación para esto y el por qué tomamos un delta R se puede visualizar en el siguiente ejemplo. Supongamos que estamos en un movimiento curvilíneo, no vamos a establecer el circular, pero bueno, diríamos que tenemos una masa que está por aquí. Vamos a decir que nosotros estamos aplicando una fuerza diagonal constante. Entonces, con esa fuerza vamos a copiar esto y vamos a pegar esta imagen en cualquier punto. Vamos a poner la imagen por acá también y por acá también. Completando el bloque, vamos a ver qué pasaría en cada uno de esos puntos. Recordando que en una curva nosotros nos movemos tangencialmente a la curva, entonces diríamos que en nuestro primer punto, donde tenemos dibujada aquí la masa, vamos de forma tangencial, entonces diríamos, mira, este es nuestro desplazamiento. Pero como es un desplazamiento muy pequeño porque está localizado exactamente en esa posición, no lo representaríamos con un delta R, sino con un dr. De la misma forma, por acá dibujamos una línea tangente y tenemos por aquí un dr. Y lo mismo por acá, tenemos otra línea tangente y tenemos otro dr. Ya teniendo esos vectores, vemos que como el diferencial de desplazamiento no es constante, no es un vector uniforme todo el tiempo, sino que va variando, es que nosotros representamos esto a través de una integral. Eso en lo que respecta a si tenemos desplazamientos variables. Pero como mencionábamos hace rato, así como podemos tener desplazamientos variables, podemos tener fuerzas variables. Y el caso más común, como ya lo trabajamos antes también, sería, por ejemplo, la fricción. Sabemos que nuestra fricción es igual a mu por normal, pero como habíamos visto el sábado en clases presenciales o también trabajamos aquí en ejercicios, muchas veces nos dan un mu que depende de la posición.
siendo el mu una función y siendo la fricción la multiplicación de mu por normal, eso nos llevaría entonces a reconocer que la fricción también es una función que depende de la posición. Como es una función y no es algo constante, eso nos lleva a tener que el trabajo va a ser justamente la integral de esa función que depende de la posición y por aquí el producto con el diferencial. Por último, nosotros podemos trabajar el trabajo a través de integrales definidas o indefinidas. En este caso, igual que con todas las integrales, nuestros límites tienen relación con el diferencial. Por lo tanto, si yo pongo un x inicial por aquí y un x final por acá, estos x corresponden a la zona que yo estoy recorriendo donde estoy aplicando esta fuerza. Y pues esto tal cual establece los límites de nuestra integral. Generalmente nosotros ponemos el límite de la integral, el límite inferior en cero, pero no necesariamente va a ser así, ya haremos ejercicios sobre eso. Por ahora vamos a hacer cálculos primero de algunas ecuaciones de trabajo, simples, sencillas, y de ahí nos metemos con la representación vectorial. Vamos a plantear entonces lo siguiente. Supongamos que nos dicen que tenemos una fuerza neta, o simplemente una fuerza cualquiera, vamos a ponerla así mejor, que tiene la siguiente ecuación. Vamos a ponerle que es 4x cuadrado más x. Conociendo esa fuerza, entonces nos piden encontrar cuánto vale el trabajo realizado por esa fuerza. Vamos a ponerlo así. Si es que nosotros tomamos una posición inicial en 0 metros y terminamos en una posición final de unos 3 metros. Básicamente, ¿cuánto vale nuestro trabajo de 0 a 3? Entonces, ¿qué es lo que plantearíamos? Veríamos que una vez más aquí el problema ya no es tan sencillo como multiplicar fuerza por distancia como pasaba en colegio. Vamos a ver por qué no sería. Si nosotros lo ponemos con la perspectiva de colegio, diríamos que trabajo justamente eso, fuerza por posición o distancia, que en la mano en el colegio lo podríamos tomar con la misma cosa. Y veríamos que como es una x que está multiplicando esto que depende de x, solamente juego con las potencias, de forma que ahora tendría 4x al cubo y esto más x al cuadrado. Y reitero, eso aquí es un proceso incorrecto porque legalmente esto es a través de una integral. Así que vamos poniéndolo con integral. A través de la integral diríamos que el trabajo es simplemente la integral de fuerza por el de x. Diríamos que tenemos entonces 4x cuadrado más x de x. Y resolviendo esto encontraríamos que va a ser 4x al cubo, cubo sobre 3 más x cuadrado sobre 2. Y obviamente nuestros límites. Vamos a plantear entonces que, según el problema, nuestros límites son 0 y 3. Veríamos entonces que pero el límite inferior va a ser 0, no nos va a quedar nada de valor ahí. Así que directamente nos metemos con la parte superior y veríamos que arriba nos quedaría 4 tercios por 3 al cubo. Podemos decir que se simplifica uno de estos, nos sobra 2 arriba. Tendríamos luego 3 cuadrados sobre 2 y diríamos que esto va a ser 3 al cuadrado, 9 y con el 4, 36 más 9 medios. Y de ahí finalmente el valor que nos salga. Pero, por último aquí, recordaríamos que igual que todas las cosas que hemos lidiado, no tenemos solamente números en física, tienen unidades. Entonces, deberíamos ver cuáles son las unidades del trabajo. Para esto encontraríamos que el trabajo, como nace de la integral entre fuerza, que tiene unidades de newtons, y el de x o de r, que tiene unidades de metros, o distancia, mejor dicho, en el sistema internacional le pondríamos metros, lo que nos llevaría a decir que las unidades de trabajo son justamente newtons metros. Pero, a su vez, tiene otra representación más, donde nosotros decimos que el producto de newtons con metros es joules. ¿Sí? Una J mayúscula, no minúscula jamás. Y bueno, esas serían las unidades de trabajo. Creía que no hay problemas con esto, fue simplemente una integral. Y como dije, eso suele ser el caso más típico con el que nos toca lidiar, así que ya luego estaremos trabajando más sobre integrales. Pero vamos a ver un poco de la representación gráfica. Recordemos entonces que nuestro trabajo lo estamos definiendo como la integral de fuerza punto desplazamiento. ¿Qué más deberíamos notar aquí? Si es que nuestra fuerza llegase a ser constante, entonces esto al final va a ser equivalente a tener solamente fuerza punto desplazamiento. Es decir, lo mismo de colegio, donde naturalmente trabajamos solamente con cosas constantes. Vamos a tomar esta notación porque nos permite visualizar de forma más sencilla el producto punto que existe entre los vectores. Para esto vamos a definir tres situaciones. Vamos a tener un bloque sobre el suelo,
Vamos a decir que en nuestras tres situaciones el bloque se está moviendo a la derecha por alguna razón y vamos a dibujar tres fuerzas. Vamos a tener, ya déjame ponerlo ahí. Ya, vamos a poner que en el primero existe una fuerza 1 que nos está llevando en esta dirección. En el segundo escenario tenemos una fuerza 2 que nos está jalando en contra. Y por aquí tenemos una fuerza 3 que nos está llevando hacia arriba o nos intenta llevar hacia arriba. ¿Qué es lo que podríamos hacer aquí? Más allá de que no estoy planteando un diagrama de cuerpo libre correcto porque no estoy viendo las otras fuerzas, eso no me interesa. Lo que estaríamos viendo es que tengo una fuerza y un desplazamiento. Entonces, aquí nosotros aplicamos principios de superposición. Si tuviéramos varias fuerzas en un sistema, nosotros podemos decir que el trabajo total va a ser simplemente la sumatoria de todos los trabajos. Recordamos que en sí eso se basa en el principio de superposición, es decir, que el efecto final es la suma de todos los efectos provocados por el sistema. Teniendo eso en mente, supongamos que estas tres fuerzas están aplicadas justamente al mismo objeto al mismo tiempo. Entonces nos piden conocer cuánto vale el trabajo de ese sistema. Y para eso deberíamos encontrar cuánto vale el trabajo hecho por cada una de las fuerzas. Por eso lo estamos desglosando así. Habiendo establecido eso, veamos qué pasaría para mi primer sistema. Yo diría que como estoy con una fuerza 1, entonces su trabajo va a ser trabajo 1. Recordando la definición de arriba, tendríamos entonces fuerza 1, punto de desplazamiento. Y más allá de que yo no tenga valores, mi idea en este momento es solamente intentar predecir signos y ver qué interpretaríamos con esos signos. Para esto, recordamos en sí cuando recién nos enseñaron producto punto. Recordamos que el producto punto es una medida de qué tan cerca o qué tan lejos están los vectores. Mientras más cerca están, tenemos valores positivos. Mientras más lejos están, valores negativos. Es un camino medio, tenemos cero. O mi forma sencilla de verlo aquí es plantear que mi desplazamiento va a ocurrir sí o sí. Ya no hay escapatoria de eso. Supongamos que tenemos que alguien empujó una caja a la derecha y le aplicamos estas tres fuerzas. Con la primera intentaríamos hacer que vaya más rápido porque estaremos haciendo que acelere a la derecha. En el segundo escenario, se mueve a la derecha, tiene velocidad a la derecha, pero como lo estoy jalando a la izquierda, va a querer frenar un poco. Y en el último, pues simplemente la caja esta va a la derecha, haciendo unas fuerzas hacia arriba y no hace nada, no cambia su movimiento. Pero, ¿qué es lo importante de eso? Que es lo que claramente están viendo ahí, no les estoy contando nada nuevo. Las representaciones. Sí, una vez más, yo para trabajo lo que suelo pensar es lo siguiente. ¿Qué hace cada fuerza para ese desplazamiento? ¿Qué vería en mi primer escenario? Me gusta o no me gusta. Esta primera fuerza me está ayudando o está yendo a favor de este desplazamiento. Vemos que podemos dividir en dos partes. Tendría una fuerza 1 en Y y una fuerza 1 en X. Si me enfoco en la de X, vería que la de X va a la derecha, mi desplazamiento va a la derecha. Entonces, esto provocaría que como mi vector de fuerza está a favor del vector de desplazamiento, esto al final me dé un producto positivo. Y con eso diríamos que nuestro primer trabajo es positivo y así mismo podríamos ver con los demás. Para el segundo ejemplo, veríamos que para este sistema, nuestra fuerza 2 claramente está en contra del desplazamiento. Como dijimos hace un momento, estaría intentando frenarnos, intentando hacer que aceleremos. Pero al final del día, en lo que respecta a productos, puntos y a interpretación sencillas, veríamos que la fuerza 2 está estorbándome en relación al desplazamiento. Yo quiero moverme a la derecha, la fuerza 2 me jala a la izquierda. No nos gusta eso, entonces diríamos que eso es una experiencia negativa. Por lo tanto, el trabajo 2 va a ser justamente eso, un valor negativo. Y por último, tenemos el caso que no está ni positivo ni negativo. Veríamos que mi desplazamiento es a la derecha. Como este vector que va hacia arriba no me está jalando a la derecha y tampoco a la izquierda, es decir, no me está ayudando ni se está oponiendo, entonces su contribución al sistema es cero. Diríamos que el trabajo 3 entonces va a ser cero. A su vez, estas interpretaciones medio babosas que hago, que son las que tengo grabadas de hace 2 años también, se basan en sí en la definición formal de producto punto y en cómo nosotros lo calculamos. Para esto vamos a plantear dos vectores y diríamos que si yo tengo un vector A por acá, un vector B por acá y tengo un ángulo entre ellos, yo diría que el producto punto entre A y B, primero, no depende del orden de los vectores, así que sería lo mismo que B por A, pero bueno, ya en la parte numérica veríamos que tenemos magnitud del primer vector, magnitud del segundo vector y por el coseno del ángulo. Y aquí recordamos que obviamente nuestras magnitudes son positivas, con esas no hay problema.
El problema es el coseno. Teniendo en cuenta que el ángulo es siempre el ángulo más pequeño entre los vectores, veríamos que ese ángulo varía entre 0 y 180. Por lo tanto, si nosotros hacemos la gráfica del coseno dependiendo del ángulo, veríamos que esta cosa empieza en 1, pasa por 0 y luego termina en -1. ¿Eso qué relevancia tiene en este momento? Que tal cual es lo que estamos escribiendo. Estamos escribiendo productos puntos. Entonces, ¿qué es lo que podemos notar aquí? Aquí están 90 grados. Si es que nosotros tenemos un ángulo pequeño o menor a 90 entre los dos vectores, el producto punto va a ser positivo. Y eso es lo que encontramos en el primer caso como definimos hace un momento. Aquí, físicamente, yo que vería, me están ayudando, me alivia la vida. Entonces, como nos están ayudando, vemos que el producto punto va a ser positivo, pero numéricamente veríamos que cumple porque, como es un ángulo menor a 90, entonces, sí o sí, el producto punto obligadamente va a ser positivo. Veríamos algo similar con la fuerza 2. Como la fuerza 2 está ya más allá de 90 grados, está yéndose en contra, veríamos que nuestro coseno después de 90 toma valores justamente negativos. Y por eso estamos diciendo que el trabajo de la fuerza 2 va a ser eso, va a ser un número negativo al final. Y por último, tenemos nuestro caso de las fuerzas perpendiculares al desplazamiento. Si es que la fuerza tiene 90 grados respecto al desplazamiento, pues reemplazaríamos 90 aquí y sabemos que eso nos da 0. Por eso decimos que a 90 grados esa fuerza no haría nada de trabajo. Ya conociendo cuánto valen cada uno de los trabajos, que ya lo planteamos vectores, al final mi pregunta era cuánto vale el trabajo neto. Entonces, tenemos algunos caminos para eso, pero como dijimos hace rato, podemos usar superposición. Entonces diríamos que nuestro trabajo total o trabajo neto, que son la misma cosa, no es nada más que trabajo uno más trabajo 2 y más trabajo 3. Y ya después de eso podemos encontrar algún número por ahí planteado. Pero eso nada más. ¿Preguntas con esa primera parte? No, ok. Sigamos entonces. Vamos a plantear algunas fuerzas. Vamos a decir que tenemos una fuerza uno por aquí que va a ser de un valor de 40 newtons. Vamos a ponerlo así nada más. Vamos a decir que a su vez este bloque se está moviendo para la derecha unos 2 metros. Y vamos a decir que respecto a la vertical tenemos un ángulo de 45 grados. Y de hecho, para simplificarme aún más la vida, vamos a decir que la fuerza uno es 40 raíz de 2. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Veríamos que podemos atacar esto a través de dos formas. Primero, ordenar mis vectores. Si yo los cojo ambos desde la cola, que es lo que hacemos para trabajar productos puntos y productos cruz también, veríamos que ya aquí está mi vector de desplazamiento, por aquí está mi vector de fuerza. Y vería que el ángulo entre estos dos, ya por geometría nada más, pues sería 45 grados. Entonces tranquilamente podríamos decir que el producto punto entre estos dos vectores, o que es lo mismo el trabajo, no sería nada más que 40 raíz de 2 por 2 y por el coseno de 45 grados, que es el ángulo que está metido entre esos dos. Veríamos que esto al final, si lo meten en sus calculadoras, les va a dar 80. Y en este caso, pues 80 joules. Con esto, simplemente estamos recordando cómo se manejaba el producto punto entre vectores, pero como mencionaba hace rato, lo importante aquí es definir que el ángulo que utilizamos en la expresión del coseno no es un ángulo de x, ¿ya? No es respecto a x, tampoco es respecto a y. Entenderían que tampoco va a ser un ángulo respecto a z. Entonces, eso nos lleva a una pregunta. Si estoy dejando de lado todos mis ejes, ¿ese ángulo respecto a qué carajo es? Y en sí, una vez más, esos son simplemente definiciones de producto punto, donde el ángulo que nosotros utilizamos aquí es el ángulo que existe entre los dos vectores. Es decir, no me interesa x, no me interesa y, no me interesa z, simplemente ver hacia dónde están apuntando, qué ángulo hay entre ellos, y ya conociendo el ángulo, puedo calcular el producto punto. Entonces, teniendo en cuenta que eso es simplemente manejo de vectores, algo que no sería complicado, vamos a ver otro ejemplo, a ver qué podemos sacar. Vamos para este sistema a decir que estamos en un plano inclinado. Vamos a decir que estamos subiendo a lo largo del plano unos 3 metros. Y para eso nos dicen que estamos nosotros jalando hacia arriba, verticalmente, una caja con una fuerza de unos, vamos a ponerle 200 newtons. Ya sabrá Dios cuánto tenemos ahí.
Y bueno, saber cuánto vale la masa de la caja, no me interesa. Pero vamos a decir que nuestro plano respecto al horizontal tiene un ángulo de 30 grados. Entonces, con esa información, naturalmente nos van a preguntar cuánto vale el trabajo de la fuerza. Así que primero veríamos que una vez más. Lo que me interesa es ver qué ángulo existe entre mis dos vectores. Si establecí que este es el desplazamiento y esta es mi fuerza, tranquilamente podemos dibujarlos aparte. Tendríamos entonces fuerza, por aquí nuestro desplazamiento, y el ángulo claramente es ese de aquí, lo cual ya por trigonometría lo podemos calcular. Teniendo en cuenta que nuestro desplazamiento está a lo largo del plano y nuestra fuerza es vertical, que claramente es vertical, tranquilamente la podemos meter aquí. Entonces, con eso veríamos que su inclinación va a ser de 60 grados respecto a Y, o lo que es más importante, el ángulo entre mis dos vectores va a ser de 60 grados. Y ya conociendo qué ángulo hay entre esos dos, no es más, podemos nosotros calcular esto de dos formas. La más sencilla es a través de justamente el magnitud de los vectores y el coseno del ángulo intermedio. O la otra, si quieren ponerlo de esa forma también, sería ver qué componentes tengo en X, qué componentes tengo en Y para ambos vectores y con eso hacerlo también. Vamos a verificarlo también de esa forma, pero como digo, más sencillo es con la magnitud de los vectores. Vamos a plantear entonces el trabajo de la fuerza es nada, F punto delta R, que una vez más, trabajando con las magnitudes, tenemos magnitud de F, magnitud de delta R y el coseno del ángulo entre fuerza y delta R. Reemplazando valores tendríamos 200 newtons por el desplazamiento de 3 y el coseno de 60 grados. Vamos viendo cuánto nos da eso de ahí. Ya veríamos que esto nos da un final unos 300, perdón, 300 joules. Y ya con eso hemos encontrado nuestra respuesta, que sería una vez más la misma forma que tendríamos a través de otra forma de manejar el producto punto. Para esto, recordemos que nuestros vectores pueden tener componentes respecto a cualquier sistema. En este caso no nos vamos a complicar la vida, así que vamos a poner un sistema de referencia X y Y. Entonces, si pongo por aquí X y por aquí Y, diríamos lo siguiente. Mi vector de fuerza tiene solamente componentes en Y, es decir, tenemos 0i más 200j, y obviamente son unidades al lado, pero bueno. Siguiendo con el desplazamiento, veríamos que nuestro desplazamiento en este caso lo podemos hallar a través de un triángulo. Un triángulo con una diagonal de 3, unos 30 grados por aquí, de forma que la horizontal sería 3 coseno de 30 y por otro lado la vertical sería 1,5. Vamos a dibujar eso por aquí. Vamos a redondear a 60 y aquí 1,5. Entonces, ya conociendo eso, diríamos que nuestro vector de desplazamiento va a ser justamente eso, 2,6 en Y más 1,5 en J. Por último, para realizar el producto punto con nosotros tenemos componentes, lo que hacíamos era plantear que multiplicamos lo de X con lo de X, sin la Y y sin la J. Y bueno, de la misma forma, Y con Y. Si tuviéramos vectores en tres dimensiones, pues así mismo la parte de Z con una parte de Z. Y una vez más, no ponemos direcciones de vectores al final, porque el trabajo es una cantidad escalar. Teniendo eso en mente, diríamos que el trabajo de la fuerza F va a ser igual a 0 por 2,6 y esto más 200 por 1,5, en cual claramente la primera parte se hace 0 y la segunda nos quedaría justamente los mismos 300 que están por allá. ¿Preguntas con esto de aquí? No. Ok. Estando bien con eso, entonces ya estamos en capacidad de responder una pregunta al menos de las que les había puesto por aquí. La pregunta sería esta. Una vez más, problema que tuve con esa pregunta como tal fue que me tocó evaluarla para el curso con peor desempeño que he tenido en mis 3 semestres. Entonces, ajá, algo feo. Vamos viendo cuál sería la respuesta. Vemos que es un paracaidista. Ya claramente ese es un paracaidista tiene una fuerza de arrastre y sabemos que este tipo está cayendo, entonces la fuerza de arrastre sería una fuerza hacia arriba. ¿Qué más podríamos plantear? Esta persona está cayendo porque inicialmente pues tiene una masa, tiene un peso y una vez más sabemos que esta persona va a estar acelerando hacia abajo hasta que eventualmente llega a su velocidad terminal, que es el enunciado del problema. Conociendo que llega entonces a la velocidad terminal, diríamos que la aceleración va a ser cero.
Por lo tanto, al aplicar sumatoria de fuerzas en Y, diríamos sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a cero, positivo hacia arriba, de forma que nos quedaría fuerza de arrastre menos el peso es igual a cero y por tanto fuerza de arrastre va a ser igual al peso. Esto aquí no tiene nada nuevo, entonces vamos a ver por qué lo estamos planteando. Como dije hace rato, el trabajo tiene algunas formas de expresarse y nosotros podemos utilizar el principio de superposición, donde una vez más habíamos puesto que el trabajo total no es nada más que trabajo uno más trabajo 2 más trabajo 3 y los que hayan, pero teniendo en cuenta que nosotros podemos plantear que el desplazamiento es constante, entonces nosotros podríamos plantear algo como esto. Tengo fuerza uno por desplazamiento X. Luego tendría fuerza 2 punto el mismo desplazamiento. Porque una vez más es el mismo objeto que está sufriendo el mismo desplazamiento. Lo que ustedes se mueven, también se mueve su brazo. Si es que su cuerpo se mueve a una distancia y el brazo no, ya se los cortaron. Pero bueno, es la idea. Como nuestro desplazamiento va a ser el mismo para todos los vectores, nosotros podríamos sacar el vector como una fuerza neta. Pero podríamos sacarlo como un factor común. Y eso nos dejaría con fuerza uno más fuerza 2 más las fuerzas que haya en el sistema y todo eso producto punto con delta X o delta R en general. Pero de aquí lo último y más importante es reconocer que cuando nosotros sumamos todas las fuerzas en un sistema, eso nos lleva a tener fuerza neta. Entonces nosotros podemos decir que nuestro trabajo total lo podemos calcular como la sumatoria de cada uno de los trabajos si tenemos cada uno de esos como ya un valor puesto o una ecuación a reemplazar. O lo que sería equivalente es plantear que el trabajo total o neto, por eso es que le decimos neto, es también la fuerza neta, punto, con nuestro desplazamiento. Y de aquí es donde nosotros podemos una vez más justificar este problema de algunas formas. Como estamos hablando de fuerzas, obviamente nos llevaría a trabajos. Entonces, ¿qué es lo que podríamos ver? Como nuestras dos fuerzas son iguales, esto implicaría que nuestra fuerza en Y, fuerza neta en Y, vamos a ponerlo más explícito, va a ser igual a cero. Porque como nuestras dos fuerzas tienen la misma magnitud, entonces la una mata a la otra y no nos sobra nada. Esta es la definición de fuerza neta. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el trabajo es fuerza neta punto desplazamiento, podríamos decir que aquí, como nuestra fuerza neta es igual a cero, tengo un vector de cero punto un desplazamiento y lo mismo que pasa con números, si multiplico cero con cualquier cosa, se hace cero. Así que diríamos que nuestro trabajo va a ser igual a cero joules. Pero, más allá de que si es la respuesta correcta, vamos a ver cuáles serían las otras formas de justificarlo. Nosotros aquí también podemos hacer el mismo chistecito de sumar los trabajos. Entonces diríamos que, como existen dos fuerzas, entonces eso sería simplemente trabajo de la fuerza uno más trabajo de la fuerza 2, donde cada uno sería su propio producto punto. Entonces, antes de meternos con el producto punto, vamos a ver qué pasaría con cada uno de estos por separado. Vamos a decir que la fuerza uno es la fuerza del peso. Vamos a ponerlo aquí, fuerza W. Ya, fuerza W. Y la otra sería la fuerza de arrastre. Teniendo eso planteado, pues simplemente ver qué pasa con cada una de ellas. Gráficamente, sabemos que el peso nos está jalando hacia abajo. Y como la persona está cayendo, entonces nuestro desplazamiento también es un movimiento hacia abajo. Ese sería nuestro delta R. Entonces, viendo lo mismo que hicimos hace rato, encontraríamos que como los vectores son paralelos, como el un vector está ayudando al otro, entonces al final esto va a ser una cantidad positiva. Pero no solamente eso. Como son dos vectores paralelos, sabemos que el ángulo entre los dos vectores va a ser igual a cero. Por lo tanto, podemos decir que el trabajo del peso no es nada más que peso por delta R. Ya cuando evaluamos las magnitudes y una vez más teniendo en cuenta que como el ángulo es cero, si yo pongo por aquí el coseno del ángulo, coseno de cero es igual a uno, así que se fue eso ahí, no lo vemos. Pero, así como hicimos esto para el peso, nos tocaría hacerlo para cualquier otra fuerza en el sistema. Como solamente tenemos la fuerza de arrastre, veamos qué pasaría con ella. Nuestra fuerza de arrastre es una fuerza que va hacia arriba. Entonces, más allá de que esta cosa está yendo hacia arriba, veríamos que nuestro desplazamiento, independientemente de la fuerza, sigue siendo hacia abajo. Esa persona sigue cayendo. Entonces, viendo que los vectores están apuntando en direcciones opuestas, sabemos que esto nos va a botar un valor negativo, pero no cualquier valor negativo. Si nosotros planteamos la ecuación, diríamos que el trabajo de la fuerza de arrastre va a ser igual a el producto punto entre estas dos. Entonces tenemos magnitud de la fuerza de arrastre, el desplazamiento y
Tomando el coseno de 180, que es la separación que existe entre estos dos, veríamos que el coseno de 180 justamente es negativo, es -1. Pero no solamente eso, no hay que dar problema. De dinámica, una vez más, nosotros sacamos que las fuerzas son iguales. Como la fuerza de arrastre es igual a la fuerza del peso que está ahí metida, entonces tranquilamente podemos decir que esto es menos peso por delta R. O a su vez podemos reemplazar fuerza, pero podemos reemplazar el peso con la fuerza, da igual, son lo mismo. Entonces, ya teniendo una expresión para cada uno de los trabajos, veríamos que nuestro trabajo neto sería justamente peso por delta R más menos peso por delta R. Claramente, como son números opuestos y son la misma cosa, entonces esto se cancela y también hemos llegado a que nuestro trabajo neto va a ser justamente cero. De ambas formas llegamos a lo mismo. Por último, podríamos tomar otro camino más para resolverlo, pero tiene otras definiciones que aún no hemos visto, así que volveremos a visitar ese ejercicio más tarde. Hasta ahora. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, ok, perfecto. Entonces, ya conociendo esto de aquí, veamos qué relación tiene el trabajo con energía, qué energías tenemos y en general qué ecuación nos gobiernan todos. Para esto, nosotros empezaríamos diciendo que nuestras energías en sí caen dentro de dos grandes categorías. Entonces, vamos a plantearlas. Nosotros tenemos energías asociadas a movimiento y energías asociadas a la posición. Cuando hablamos de movimiento, simplemente que tal cual están trasladándose en el espacio o están rotando en el espacio, mientras que las energías asociadas a la posición son las energías que nos indican a nosotros si algo es peligroso. ¿En qué sentido? Si a usted se les cae el teléfono, el daño va a depender obviamente de en dónde están. Si se les cae mientras ustedes están sentados, se les cae del pantalón, no es una altura pequeña, diríamos, mira, sí se golpeó, pero no se golpeó tanto porque no tenía una energía tan grande por su posición. Ya. Y de esa forma podemos hacer otro análogo. Si se les cae su teléfono de un piso, pero de un edificio de dos, tres pisos, se hace mierda, obviamente. ¿Pero por qué? Porque tiene mucha energía, porque nosotros estamos dependiendo de la posición, en ese caso, la altura específicamente. Pero de lo que hemos hablado ahorita del daño que se provoca porque las cosas caen, está asociado a la razón de por qué las cosas caen. Y sabemos que eso justamente tiene que ver con la gravedad. Entonces, eso nos llevaría a entender que existe una energía asociada a la gravedad y esa es energía potencial gravitacional. Donde la potencial gravitacional, perdón, energía potencial gravitacional, nosotros la representamos con la letra U, pero no una cualquiera porque en sí U es para cualquier potencial, sino le ponemos su índice G. Ya veremos qué ecuación sigue, pero por ahora veamos otra cosa peligrosa más. Para esto, supongamos que ustedes tienen una liga, estiran la liga frente a su cara, idealmente no se les rompe. Pero conforme estamos estirando la liga, tenemos esa preocupación. Si esta huevada se rompe, me va a pegar fuerte en la cara. Entonces, veríamos que al final el alargamiento de una liga depende de en dónde la liga nace y en dónde la liga termina. No sé, que nosotros empezamos a jalar de aquí, que este es su punto inicial, y por aquí está su punto final, yo diría que si mi punto final está cada vez más lejos, claramente mi liga se está estirando cada vez más. Y como se estira cada vez más, reitero, ahí es donde nosotros empezamos a sentir el peligro y decimos se va a romper, me va a pegar fuerte. Pero es eso, nosotros estamos dependiendo de en dónde está metida la posición final. Por lo tanto, como estamos hablando de ligas, en general esto se aplica con resortes y cualquier material elástico, diríamos que esta es la energía, pero asociada a elasticidad, o simplemente fuerzas o energías elásticas, las cuales tienen que ver con potenciales elásticos, donde su representación es U per sub L, sub EL. Conociendo esas, veamos qué es lo que pasa con las energías de movimiento. Las energías asociadas a movimiento, como dijimos, las podemos dividir en dos tipos de movimientos, donde nosotros tenemos traslación, traslación, y no tenemos rotación. Para esto, cuando nosotros hablamos de traslación es simplemente movernos en el espacio. Por lo tanto, dependemos de la velocidad. Cuando hablamos de rotación, dependemos de la velocidad angular, pero este tema específico de energías asociadas a rotación y en sí rotaciones es algo que se estudia en segundo parcial. Como nuestro curso no va hasta segundo parcial, pues no vamos a topar esto de aquí y normalmente, de hecho,
No se los van a enseñar en primer parcial, así que es algo que se pueden relajar hasta entrar en segundo. Simplemente lo necesitamos para que sepan que existe. Hecho eso, nos enfocamos de nuevo en el movimiento translacional. Estaríamos hablando de una velocidad, pero no una velocidad cualquiera, sino la velocidad del centro de masa de nuestros objetos. En sí, centro de masa lo veremos dentro del capítulo de cantidad de movimiento o impulso, pero simplemente que sepan que, como nuestros objetos son rígidos, si yo arrastro un bloque en el espacio, vamos a suponer que jalamos el bloque para allá con esa velocidad, yo veré que como es un bloque rígido, entonces este punto tiene la misma velocidad y no solamente como magnitud, sino que tiene el mismo vector, se mueve en la misma dirección. El bloque, el punto acá hace lo mismo, el punto acá hace lo mismo. Entonces, como estamos hablando de sistemas sólidos, cualquier punto tiene la misma velocidad que la velocidad del centro de masa. Así que podemos dejarlo simplemente como que depende de B. Ahora, igual que hace rato, nosotros tenemos representaciones gráficas de eso. Entonces, para no complicarnos tanto la vida, lo que decimos es que la energía de movimiento asociada a la traslación es la energía cinética que nosotros denotamos con la letra K. Entonces, para ver sus ecuaciones deberíamos entender que la energía en sí nos habla justamente de la capacidad de hacer un trabajo, como dice la definición, pero como les mostré hace un momento, pueden pensarlo como un peligro. Entonces, analicemos cuándo las cosas son más peligrosas. Supongamos que vamos al gimnasio y se nos cae una mancuerna de medio kilo. Medio kilo es tontera, no va a ser la gran cosa a menos que nos caiga en el meñique y nos duela, obviamente. Pero a todos nos dolería si nos cae una pesa de 20 kilogramos, 30 kilogramos, 40 kilogramos en cualquier lado. Entonces, como estamos viendo que ese peligro y ese daño depende de la masa, justamente nuestras ecuaciones dependen justamente de esa masa también. De esa forma diríamos que nuestra energía cinética transnacional tiene esta relación. Esta es un medio de masa por velocidad al cuadrado. Mientras que la energía potencial gravitacional va a ser de masa, gravedad, altura. Ahora, en sí, esas son las definiciones que ustedes encuentran en los libros y con los que en general ustedes quizá han trabajado desde colegio, pero en sí, más específico es plantear que la energía potencial gravitacional es mg, donde y a su vez es un análogo de la altura. Pero ya vamos a ver por qué no me gusta utilizar tanto h, al menos hasta que entiendan el concepto. Hecho eso, veríamos que tenemos dos ecuaciones, me falta definir una más, y para energía elástica nosotros tenemos que esto es un medio de la constante del resorte, cosa que ya habíamos trabajado antes, y esto por un delta L al cuadrado, donde ya vamos a ver qué representa el delta L. Por ahora, ya conociendo qué tipo de energías tenemos y qué ecuaciones siguen, entonces vamos a hacer unos cálculos bastante sencillos, bastante babosos. Entonces, vamos a plantear lo siguiente. Vamos a decir que nosotros tenemos un carro, el cual se está moviendo con una velocidad de unos 30 metros por segundo. Ya está huyendo de alguien. Vamos a decir que a su vez este carro tiene una masa de unos 700 kilogramos. Y conociéndose ahí, vamos a plantear justamente cuánto vale su energía cinética. Diríamos entonces que como la energía cinética depende solamente de la masa y la velocidad al cuadrado, pues ya tenemos esos datos. De aquí, naturalmente, como todo lo que hemos hecho en todo el curso y en sí toda su vida, siempre sistema internacional. Como nuestros datos ya están en kilogramos y en metros por segundos, pues no tenemos que hacer ninguna transformación, así que simplemente multiplicar los datos y tendríamos un medio con 700 y con 30 al cuadrado. Vamos a ver cuánto nos sale eso de ahí. Me estaría sabiendo que la energía cinética de esta cosa va a ser de unos 315.000 joules, los cuales vemos que es una cantidad un poco exageradamente grande, por un lado por la velocidad que estoy utilizando, pero bueno, más allá de eso, otra vez piensen en el peligro, en los daños que causaría. ¿A ustedes no les gustaría pararse frente a un carro que está con cualquier velocidad en general? Entonces, ¿por qué no nos gusta? Porque sabemos que eso nos va a dejar hecho miedo. ¿Por qué? Porque justamente está arrastrando una energía inmensa que muy seguramente nos va a meter, no toda la energía, pero una parte, pero igualmente nos hace daño. Así que bueno, ya habiendo calculado esa energía cinética, veamos qué es lo que pasa con energía potencial. Vamos a decir que nosotros tenemos una masa, vamos a tener una persona la cual está levantando una piedra.
Sabemos que esta piedra tiene una masa exagerada de 1 kilogramo, una perra piedra. Pero bueno, más allá de eso, diríamos que respecto a donde está levantada, la altura va a ser de unos, vamos a ponerle 90, no, vamos a poner 120 centímetros. Ya, conociendo eso de ahí y tomando gravedad como 10, vamos a encontrar cuánto vale justamente la energía potencial. Diríamos que la energía potencial va a ser, una vez más, masa, gravedad por altura, y de esta forma tenemos 1 por 10 y esto por 120, perdón, 1,20 nada más, otra vez en sistema internacional, dejándolo en metros. Eso sería simplemente 12 joules. Entonces, si estamos bien con esta, podemos ver qué pasa con resortes y ya volvemos para explicar por qué no uso H y por qué es mejor Y. Vería que no hay preguntas aquí. Igualmente, unas más son ecuaciones bastante inocentes. Ya veremos cuándo se complican. Así que vamos a ver otro ejemplo. Vamos a decir que tenemos por aquí un resorte planteado, el cual sabemos que su delta L es de unos, vamos a ponerle 0,7 metros. Ahora, recordé que ya habíamos tenido una clase sobre fuerzas elásticas, entonces ya sabemos lo que representa el delta L. Si no, vayan, revisen la grabación. Dijimos que el delta L es que tanto lo alargamos o lo estamos recortando. No es la longitud que tiene desde la base o desde el punto de agarre hasta donde está. No, simplemente desde la longitud natural hasta la longitud final. ¿Qué tanto se ha estirado? Pero bueno, quitándonos eso de encima. Vamos a decir que este resorte tiene una constante de unos 300 newtons por metro. Y calcularemos una energía elástica. Diríamos que esto es simplemente un medio de K por delta L cuadrado, donde una vez más pasando al sistema internacional. No, perdón, ya está en el sistema internacional. Solo reemplazamos. Tenemos entonces un medio de 300, 0,7 cuadrado, y ver qué nos sale. Ya, veríamos que esto nos da un total de 73,5 joules. Entonces, creería que como está todo bien, no han hecho preguntas, todo se ve bonito, todo es felicidad, pero sé que están conectados dos repetidores, ya saben que no es así de sencillo. Y eso se da por las relaciones que nosotros podemos tener entre ellos, pero también por las referencias. Recordamos que la velocidad es una cantidad relativa y la altura también es algo relativo. Por ejemplo, asumo que algunos de ustedes están en una casa en un segundo piso, no en sus cuartos, y desde ahí están recibiendo la clase. Si es que les pregunto qué altura tiene su computadora respecto a ustedes, podrían decir que es cero porque la computadora está justamente frente a ustedes. Pero tomemos la perspectiva de alguien que los está viendo desde afuera. Si hacemos eso, veríamos que por aquí estamos nosotros inocentemente tranquilos y sentados frente a la computadora. Vamos a dibujar esa cosa por ahí. Y por eso decimos que, mira, respecto a mí, la altura de la computadora es de 0 metros. Pero si tenemos a alguien afuera que nos está observando, diríamos, mira, ese man entre la computadora y el suelo tiene 1 metro. Y como está en un segundo piso, desde la base del piso hasta la parte de abajo hay unos, se me ocurre, vamos a poner 4 metros. Entonces, ese sapo que los está viendo desde afuera diría, ustedes tienen una altura de 5 metros en total. Por lo tanto, la energía potencial que él estaría calculando no sería con una altura de 0, o en este caso una altura de 120, sino una altura de 5. Que obviamente, como estamos cambiando un número dentro de la expresión, nos va a dar un valor distinto. Es por eso que, como la energía potencial es una cantidad que depende de la altura o de la posición Y, nosotros estamos obligados en lecciones, tareas, talleres y exámenes a definir cuál es el sistema de referencia. Para esto, nosotros tomamos el siguiente criterio. Vamos a plantear que tenemos, igual que hace rato, una trayectoria circular. Vamos a ponerlo como un tazón. Esto, de hecho, es un ejercicio de examen también. Y vamos a poner que, igual que hace rato, tenemos un bloque de masa m que se está deslizando. Cosas que nosotros conocemos, como el bloque está bajando, gana velocidad, pierde altura, obviamente es lo que vemos. Y esto también se lo puede trabajar con energía, que ya lo haremos en algún momento. Pero, ¿qué es lo que nosotros podríamos decir aquí? Si me piden calcular la energía potencial de estas masas, de estos bloques, una vez más, mi energía es relativa al sistema de referencia. Yo podría decir que tengo Y igual a 0 acá, o Y igual a 0 por acá, y obviamente para cada Y que tenga, mis alturas van a ser distintas. Por lo tanto,
mis energías potenciales medidas van a ser distintas. Por eso es que nosotros establecemos sistema de referencia en alguna parte, y esa alguna parte se basa en identificar en qué punto mi partícula está en lo más bajo posible. Vamos a ver por qué. Aquí obviamente el punto más bajo es al final de esta trayectoria, pero aquí abajo, déjeme, no me responde la pluma, ya, aquí. ¿Por qué diríamos que y es igual a cero ahí? Porque imaginémonos que están solteros. Les llega alguien, quizás no es de su gusto total, está media fea, no está arreglada la persona, no soy especializado en géneros, no me vayan a escuchar no me vayan a acusar de machismo, pero simplemente eso, no nos agrada, pero es mejor que nada. Vamos a dejarlo así. ¿Cuál es la idea de eso? De como aquí estamos en cero, estamos solos, todo lo que venga, todas las distancias que nosotros midamos van a ser positivas, van a ser medidas buenas. Y eso nos lleva a lo siguiente, cosas que nosotros manejamos desde el colegio y no nos gustan, números negativos. Si es que yo pongo y igual a cero en mi punto más bajo de la trayectoria, lo que estaría diciendo es que cualquier altura que yo tome arriba y por ende cualquier energía potencial que yo mida desde ahí, va a ser algo positivo. Eso nos lleva a que, una vez más, yo puedo poner positivo, bueno, yo puedo poner y igual a cero en cualquier punto que me dé la gana y tranquilamente ustedes los pueden poner por aquí arriba. Y de hecho, hay profesores que los obligan a trabajar con un sistema de referencia y igual a cero en una parte superior, para que de esa forma trabajen con energías negativas porque tenemos posiciones negativas. Dentro de esto, y antes de que alguno se alarme, sí tenemos energías negativas, de hecho en gravitación la energía generalmente suele ser negativa, pero también una vez más dependemos del sistema de referencia. Pero reitero, si ustedes son libres de escoger el sistema de referencia donde les dé la gana, háganlo en la parte de abajo porque una vez más eso nos garantiza que todo va a ser positivo y la vida es más feliz así. ¿Preguntas con eso? Ya bueno, si la persona que llega es correísta no es bueno, es una experiencia negativa. Pero es eso. Ya igual a cero, siempre en la parte más baja para poner así alturas, todas positivas y energías potenciales positivas. Teniendo eso en mente, vamos a ver algo más de lo que les mencioné hace un momento. Les dije que en sí las velocidades son relativas y eso no está mal, eso es cierto, ya pasaron por el pre donde les enseñaron eso. Pero algo que he visto en mis 7 años en SPOL es que no se les pide velocidades relativas. Ya entonces, no es como que tenemos este carro A, vamos a tener un carro B por acá y les dicen determina la energía de A respecto a B, si es que B tiene una velocidad de 10 metros por segundo, ya tiene 30 metros por segundo. No se ha pedido eso, eventualmente me gustaría yo hacerlo cuando ya sea titular y pueda proponer ejercicios, pero por ahora nuestras velocidades suelen ser siempre respecto a tierra. Entonces, simplemente que noten que, si bien eso también debe ser relativo, no se los toma como relatividad. A lo mucho les podrían plantear relatividad para que encuentren la velocidad respecto a tierra y ahí calculen, pero más allá de eso no. Donde sí nos importa la relatividad, como explicamos hace un momento, es en esta pendejada, en lo potencial. Definiendo bien el sistema de referencia, ahí sí la vida es sencilla. Preguntas hasta aquí, ¿todo bien antes de meternos con más complicaciones? No. Ok, como estamos bien, entonces, ¿qué más podríamos encontrar para esta parte de energías? Veríamos que las energías, a fin de cuentas, son variables, variables que dependen de otras cosas más, cosas que son constantes, cosas que no son constantes. Por ejemplo, para el carro sabemos que la masa va a ser constante siempre, a menos que se le estén cayendo partes, que no es la idea. Lo que estaría cambiando es la velocidad. Sabemos que cuando frenamos estamos cambiando la velocidad y lo mismo si aceleramos. Asimismo, como el ejemplo introductorio para esta parte, si es que yo dejo que algo se caiga más allá de que se va a dañar, conforme va cayendo va cambiando su altura. Entonces es variable. Y lo mismo con el elástico de resorte. Si nosotros soltamos un resorte, el resorte va a intentar comprimirse o va a intentar estirarse, depende de qué estaba haciendo, pero el delta L va a cambiar. Como mi resorte cambia su longitud, eso nos lleva a que obviamente también cambie la energía elástica. Entonces, eso nos lleva a plantear qué pasa con esos cambios y si tienen un nombre específico y cómo los manejamos. Diríamos entonces que el cambio de energía cinética, igual que cualquier cambio que hemos estudiado, simplemente es K final menos K inicial. Obviamente seguimos la misma ecuación que teníamos arriba,
Y sacando factor común un medio de masa nos quedaría velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Pero bueno, esto ya último no es necesario, simplemente algo que utilizaremos luego abreviado. Lo que me importa es la definición. De la misma forma, nosotros podemos plantear qué es lo que pasa con delta U. Y la idea es la misma, aquí no vamos a ver nada nuevo, lo nuevo serían las interpretaciones. Veríamos que aquí estoy poniendo delta U sin hacer diferencia entre elástica y gravitacional porque al final de cuentas son potenciales. Entonces, esto nos lleva a una pregunta. ¿Por qué va a cambiar la energía? Y aquí es donde nosotros introducimos una variable más, otro tipo de energía, que no es nada más que la sumatoria de ambas energías y su relación con el trabajo. Veríamos que todas las cosas que yo les mencioné arriba, de tener un carro que se está moviendo, una cosa que está cayendo, un resorte que va a estar estirado o comprimiéndose, lo que sea, son cosas que nos permiten hacer más cosas. No, si yo tengo una velocidad, puedo moverme. Si me estoy moviendo, cambio de posición, puedo cambiar de altura. Y si tengo un resorte, el resorte lo puedo utilizar para, no sé, disparar cosas como las pelotitas estas, las pistolas de juguete. Pues me permiten hacer cosas, cosas mecánicas. De esa forma es que nosotros definimos que existe una cantidad que engloba estas dos, que es justamente la energía mecánica. Cuando hablamos de energía mecánica, hacemos referencia a que son las cosas que nos rodean, las cosas simples. Sabemos que existe energía eléctrica, porque la estamos pagando, la estamos consumiendo en este momento. Tenemos energías de radiación, energías de electrones, energías utilizadas en bombas atómicas, energías químicas y demás. Pero esas cosas son un poco más complejas y a la mala no tienen una relación sencilla con cosas o cositas que se mueven. Y por eso es que simplemente nos enfocamos en energía mecánica y decimos que energía mecánica es la unión de la energía cinética más la energía potencial. Y aquí es donde nosotros vemos la interacción que tienen los trabajos. En sí, nosotros tenemos una ecuación que se conoce como ecuación de flujo, ya la vamos a ver, pero lo que nos dice la ecuación de flujo es que cuando yo hago trabajo, ya sea positivo, negativo o cero, también podemos incluirlo, yo estoy cambiando la energía de un sistema. Puedo estar afectando directamente la energía mecánica o alguna de estas dos por separado. Pero la idea es esa. El trabajo influye en la energía. Entonces, eso nos llevaría a la siguiente relación. Si nosotros tenemos energías a través del tiempo, que vamos a definirlas, podríamos decir que tenemos situaciones iniciales y tenemos situaciones finales. Entonces, veamos qué pasaría. Si yo tengo un trabajo positivo y tengo una energía mecánica inicial, mi energía mecánica final, ¿qué sería? Obviamente, la variable es la misma, pero numéricamente, si es que nosotros tenemos un trabajo positivo o una contribución positiva a mi energía mecánica, entonces la energía mecánica final va a ser más grande que antes, viéndolo como dinero. Inicio el día con $10 y alguien, porque sí, nos da 10 más. ¿Qué va a pasar al final? Tengo más energía útil, tengo más dinero para gastar y hacer cosas que al inicio. Entonces, veríamos que como el trabajo es positivo, eso influye en que nuestra energía mecánica tenga un cambio positivo. Y de la misma forma encontraríamos bueno, pues, las relaciones con las otras variables. Si es que nosotros tuviéramos un trabajo negativo, sería un correísta que nos encuentra en la calle, nos roba dinero. Entonces, como nos está robando, ¿qué va a pasar con nuestra energía mecánica final? ¿Qué va a pasar con el dinero que tenemos al final del día? Tenemos menos. Entonces, el trabajo negativo implica un cambio de energía mecánica negativo. Y asimismo, si tenemos un cero por aquí, tenemos al que votó por Bolívar. ¿Qué hizo ese man? No hizo absolutamente nada. Como no está haciendo cambios en el sistema porque su contribución fue huevada, nuestra energía mecánica no cambia, lo que implicaría que el cambio de energía mecánica va a ser igual a cero. Teniendo eso en mente, nosotros tenemos una forma un poco más compleja de analizar esto y viene a ser justamente la ecuación de flujo. Y para esto pensemos en por qué me interesa una ecuación un poco más compleja que esta. Como dije hace rato, muchas veces no nos encontramos una sola fuerza aplicada en un sistema, tenemos algunas. Entonces, como nosotros tenemos algunas fuerzas aplicadas, vamos a poner un ejemplo aquí, una fuerza uno por acá, una fuerza 2 por acá, fuerza 3 por abajo, qué sé yo. Puede ser el peso o una fuerza extra, pero bueno, la idea es que como yo tengo algunas fuerzas aplicadas, cada una de ellas va a hacer un trabajo.
Y nosotros podemos dividir esos trabajos en dos categorías. Podemos decir que tenemos trabajos positivos y trabajos negativos. Los de cero realmente no nos interesan, así que no los voy a poner. ¿Y qué diría aquí? Diría que mis trabajos positivos, como es una experiencia positiva, es dinero que nos están dando, representan trabajos de ingreso al sistema, trabajos in. Mientras que los trabajos negativos que nos quitan energía, como sacan energía del sistema, serían trabajos out. Por lo tanto, mi ecuación de flujo, ¿qué me diría? Para esto la vemos como dinero. Si yo tengo dinero al inicio del día y le sumo energía, porque estamos haciendo un trabajo positivo, al final tengo obviamente un restante. Y a este restante, si yo le saco dinero, entonces tengo también que tener en cuenta el trabajo out. Ahora, esta es la ecuación que les estaba diciendo hace rato, es la ecuación de flujo, así se la conoce en termodinámica, en termofluidos y algunas materias más que eventualmente tendrán que ver, algunos, obviamente no todos. Pero, ¿qué ventaja tiene esta hermosa ecuación? Que aquí ya no nos interesan signos. Veríamos por qué. Si ustedes encuentran dinero en la calle, dirían, mira, me encontré $10. Pero supongamos que van a una tienda y compran algo con esos $10. Ustedes no dicen, me gasté menos $10. Es estúpido, suena mal. El concepto de gasto ya está planteado cuando nosotros decimos que es un trabajo de salida. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que cuando nosotros ya identificamos qué tipos de trabajos tenemos, positivos, negativos y ceros, que una vez más los ceros no nos interesan, si tengo un trabajo negativo, yo no me complico y simplemente pongo ese trabajo de este lado. Y como ya estoy diciendo que es un trabajo de salida, un trabajo de gasto, entonces aquí simplemente reemplazo su número, pero positivo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Una vez más con el dinero. Supongamos que iniciamos el día con $10, nos encontramos 10 en la calle. Si es que no tenemos gastos, entonces sabemos que al final nos sobran 20. Felices con eso. Pero supongamos que se nos cayeron $5. ¿Qué pasaría? Diríamos que lo que se cayó es justamente esos 5, pero ven que no estoy poniendo los 5 que se cayeron como menos 5. Pues si los pusiera como menos 5, obviamente estoy generando una desigualdad. Tendría 20 es igual a 10, claramente no cumple. Entonces es eso. Y la ecuación de flujo sirve porque yo ya no trabajo con signos. Como ya estoy poniendo el gasto del lado correcto al final de la ecuación, ya simplemente meto su valor absoluto o meto su número. Hecho esto, vamos a hacer un ejemplo que trabaje justamente estas cantidades, hace mismo introductorio y luego nos complicamos más. Vamos a decir entonces lo siguiente. Vamos a plantear que nosotros tenemos un bloque de masa desconocida. No les doy la masa para no calcular justamente energías cinéticas ni potenciales ni nada de eso. Pero la mala, este bloque está sometido a dos fuerzas. Tenemos una fuerza uno de unos 300 newtons y tenemos por aquí una fuerza 2 de unos 200 newtons. Diríamos que nuestro sistema se está moviendo para la derecha y lo hace a través de una distancia de 1,2 metros. Conociendo eso de ahí, nos van a pedir algunas cosas. Primero, cuánto vale el trabajo de la fuerza uno, cuánto vale el trabajo de la fuerza 2 y luego, qué es lo que va a pasar con la energía mecánica final. Si es que conocemos que la energía mecánica inicial va a ser de unos, se me ocurre, 300 joules. Ya, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Aquí nosotros podemos tomar algunos caminos. Vamos viendo cuáles serían ellos. Para el trabajo uno y trabajo 2 no tenemos escapatoria. Como dijimos hace rato, sería simplemente multiplicar los dos o la integral. Como en este caso no les doy variables, simplemente multiplicaciones y obviamente viendo el signo. Como la fuerza uno va a favor del desplazamiento, sería positiva y nos daría un valor de... Pero estoy mal. Sí, 360. Ya, 360 joules positivos. Para la segunda, veríamos que estamos yendo en contra, entonces anticipamos el signo negativo y tendríamos 200 por 1,2 y nos daría 240 joules. Ya conociendo estas dos cosas, reitero, podemos tomar algunos de los caminos, pero vamos a tomar el camino que les hice un momento con la ecuación del flujo porque para mí, una vez más, es el más sencillo. Ese, entre comillas, lo descubrí cuando fui estudiante de la materia, es algo que me ha acompañado bastante.
y que de hecho sus ayudantes lo conocen porque yo se los enseñé. Así que bueno, vamos viendo acá. Diríamos que, no es más, mi ecuación de flujo la trabajamos de esta forma. Trabajos de entrada, energía mecánica inicial, energía mecánica final y trabajos de salida. ¿Qué es lo que vemos? De entrada conozco que hay 300 joules, perdón, 360 joules. Tengo una energía mecánica inicial de 300. Al final no la conozco, es justamente lo que queremos. Y una vez más, yo ya conozco que esta es una de gasto, pero como ya sé que es una de gasto y ya está en la posición correcta, no la pondría con menos 240, sino solamente 240. Por lo tanto, aquí hacemos un despeje sencillo y terminamos con la respuesta. Veríamos que eso va a ser 660, entonces menos 240 nos quedarían 420 joules. Y esa va a ser nuestra energía mecánica final. Si estamos bien con la ecuación de flujo, vamos a ver las otras formas de resolverla. ¿Todo bien con esa ecuación? Sí, ok. Sí, tiene ese nombre también. Ya, lo que les decía, en las grabaciones que tengo hace 2 años, esto como lo explicaban con dinero, le decía la ecuación de dinero. Ya, y así es que las enseñé. Y Wilmer también tomó ese nombre, entonces en las grabaciones que tiene Wilmer y si es que vuelve como ayudante este semestre, seguramente les enseñe esta ecuación como la ecuación de dinero. Pero eso, es el mismo concepto, dinero de entrada más dinero inicial es igual a dinero de salida más dinero final. Pero eso, el nombre más elegante es ecuación de flujo, pero entenderán que en ese entonces yo estaba pendejo, le di el nombre que se me ocurrió y así lo fui enseñando. Pero bueno, esa es la ecuación de flujo de dinero, pero vamos a ver otra forma de resolverla. Nosotros conocemos que lo que hemos hecho es de cinemática. Cualquier cosa final es igual a la misma cosa inicial más los cambios que le estamos aplicando. En este caso, y como estamos hablando de energías mecánicas, pues vamos a plantear justamente eso. Diríamos que tenemos energía mecánica final, y esta energía mecánica final va a ser igual a energía mecánica inicial más los cambios de energía mecánica, donde los cambios de energía mecánica están asociados justamente a los trabajos que estamos haciendo. Vamos a verlo de esta forma. Yo tengo por aquí mi sistema. Y si a mi sistema le estoy haciendo dos cosas, le estoy metiendo energía y le estoy quitando energía, entonces mi sistema sufre justamente lo que sea que reste entre estos dos. Si mi resultado es algo positivo, entonces perfecto, mi resultado al final va a ser más grande que el inicio. Si la interacción entre las dos cosas que pelean por mi sistema termina siendo algo negativo, como en nuestros países gana cierta persona, y terminamos mal, entonces el final va a ser menos que el inicio porque esto sería algo negativo. Entonces es la otra forma que nosotros vamos a trabajar esto. Así que vamos planteando esa relación. Diríamos que tomando ese camino, entonces el cambio de energía mecánica es justamente el trabajo, pero no un trabajo cualquiera, sino la interacción entre los dos trabajos y eso es justamente el trabajo neto. Teniendo eso en mente, entonces simplemente evaluamos. Tendríamos aquí los 300 iniciales, el trabajo neto que sería la suma de 360 con menos 240, y reitero, es una suma porque estamos haciendo un neto, que este maldito sea negativo ya es un caso específico. Pero bueno, veríamos que aquí nos sobran 120 y a sorpresa de nadie, al final tenemos 420 joules también, igual que en la otra forma. Esto naturalmente nos lleva a una pregunta. ¿Qué forma es mejor? Eso no es relevante, pero ¿por qué no es relevante? Porque son la misma ecuación. Simplemente que esta tiene el término de trabajo neto, pero desarrollado. Vamos a mostrarlo con la siguiente forma. Tomamos esta relación, ¿no? Energía mecánica final es igual a energía mecánica inicial más trabajo neto. Entonces diríamos que si yo reemplazo el trabajo neto como la sumatoria de los distintos trabajos, diría que tengo trabajos positivos más trabajos negativos. Entonces, si yo despejo y mando esto al otro lado, tendría entonces energía mecánica final menos trabajos negativos. Esto va a ser igual a energía mecánica inicial más trabajos positivos. Reemplazándolo con las nociones que teníamos arriba de que los positivos son de entrada y los negativos son de salida, ¿qué es lo que estaríamos viendo? Como los trabajos negativos justamente son valores negativos, tengo menos con menos y las sorpresas se me hacen más. Entonces, por eso es que nosotros no reemplazamos los trabajos out o negativos o de salida con el signo, porque aquí ya tengo en cuenta su signo, se cancela y me queda prácticamente el valor absoluto.
Y bueno, del lado izquierdo lo que ya conocemos, energía mecánica inicial y trabajos de entrada. Entonces eso, no es más, ¿cuál ecuación es mejor? En sí depende de los datos que les dan. Si ya tienen un trabajo neto calculado, sería una pérdida de tiempo ponerse a abrir esta vaina, ver cuánto tenemos de entrada, cuánto de salida para meterlo en esta ecuación y terminar haciendo un reemplazo. Si ya tienen un trabajo neto por alguna razón, entonces utilicen esta ecuación, es más sencillo. Pero si no lo conocen porque no lo han calculado previamente y solamente conocen que hay cosas de entrada, cosas de salida, utilicen mejor la ecuación de flujo. Y reitero, si usan la ecuación de flujo, olvídense de signos. Todo va a ser positivo porque ya todo está puesto en su lugar apropiado. Si estamos bien con esto, entonces vamos a hacer unos cálculos de energía mecánica. Mira, y complicamos más el sistema. Por ahora, ¿todo bien? ¿Todo claro? Ok, estamos bien. Entonces, vamos a plantear justamente lo que les decía. Vamos a decir que nosotros estamos en un movimiento parabólico. Vamos a decir que nuestra partícula se lanza desde el suelo y tiene alguna velocidad. ¿No? Con eso me refiero a que tenemos alguna velocidad con algún ángulo. No me interesa mucho eso, no estamos con cinemática. Sabemos que esto va a ser una trayectoria parabólica y nosotros le tomamos una foto en este instante. Entonces, en este instante específico conocemos que su vector de velocidad tiene una magnitud de unos 10 metros por segundo. Veríamos que en ese instante respecto al suelo tendríamos una altura de, se me ocurre, vamos a ponerla de unos 100 metros. Entonces, conociendo esos datos, vamos a determinar justamente cuánto va la energía mecánica si es que asumimos que el proyectil tiene una masa de unos 3 kilogramos. Es un pequeño misil. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Diríamos que energía mecánica, como definimos hace rato, no es nada más que la unión de las dos energías, la energía cinética y la energía potencial, en este caso potencial gravitacional. De aquí, por rúbrica, y para que se vayan acostumbrando, siempre que definimos energía mecánica deberíamos tener cinética, una vez más, primer parcial, solo tenemos transnacional, así que no ponemos rotacional, solo acá, pero para potencial dijimos que tenemos dos, potencial gravitacional y potencial elástica, donde simplemente hay que utilizar el sentido común. Si yo no les digo que hay un resorte, si no hay un resorte dibujado, si no tenemos una banda elástica o alguna pendejada que se esté deformando elásticamente, entonces esto se hace cero. Así que si no ven un resorte, no estén preguntando al profesor, ¿cuánto va la energía elástica? Porque no nos van a putear porque no pueden, pero en su mente sí, me ha pasado. Entonces, eso. Una vez más, por rúbrica en los exámenes pongan las tres y si no tienen el elástico, cancelenlo, murió. Hecho eso, nos quedamos obviamente con las variables que tenemos. Para cinética, una vez más, un medio, masa, velocidad al cuadrado. Para potencial gravitacional tenemos masa, gravedad y, donde tenemos un problema. Yo les dije que esto se lanza desde el suelo, pero una vez más, y voy a joder bastante con eso siempre que estemos trabajando con energía, sistema de referencia. No hemos planteado un sistema de referencia, así que lo más común otra vez es ver en dónde está nuestro suelo, dónde está la parte más baja de trayectoria. Si asumimos que no hay un acantilado por acá y no se cae más allá de eso, entonces yo puedo decir tranquilamente que y igual a cero está en el suelo. De esa forma, mi altura va a ser de 100 igual que mi y. Entonces, eso. No es más, es algo estúpido, pero eso está dentro de la rúbrica que tenemos que calificar. Y ya si su profesor no los quiere porque les cayeron mal, créanme que va a estar buscando si pusieron esto o no lo pusieron para quitarles puntos. Porque reitero, también me ha pasado y me he desquitado así. Pero bueno, teniendo eso en mente, evaluar nada más. Vamos a ver, tendríamos un medio, la masa de 3 la velocidad de 10 al cuadrado. Y tendríamos por otro lado la masa de 3 gravedad, vamos a ponerla de 10 y la altura que dijimos de 100. Entonces ya con eso estaríamos viendo que nuestro resultado sería de 3150 joules. ¿Preguntas con esto de aquí? Ok, si no hay preguntas, vamos a ir desarrollando un poco más esto.
Nosotros solemos coger la energía cinética directamente con la magnitud del vector de velocidad, casi sin que pensarlo. ¿Por qué lo hacemos? Vamos a tomar la ecuación. Veamos. Ya, tenemos que ese vector de velocidad está inclinado. Como está inclinado, nosotros podríamos, con algunos datos extras, encontrar el ángulo. Conociendo el ángulo, podríamos encontrar cuánto vale b sub x, podríamos encontrar cuánto vale b sub y. Pero, ¿qué es lo que nos dice la ecuación de energía cinética? La cinética nos dice que esto es simplemente un medio masa por velocidad al cuadrado. Tenemos velocidad. Como tenemos velocidad, sabemos que esto de aquí no es nada más que el módulo de la velocidad. Entonces, eso nos lleva a dos cosas. Teniendo en cuenta de que generalmente el módulo de un vector lo calculamos a través de Pitágoras, entonces b cuadrado ya es la suma de bx cuadrado y by cuadrado. Entonces, con eso voy a un truco que les va a hacer la vida más fácil más adelante. Generalmente, nosotros no les damos en magnitud de la velocidad cuando están a cierta altura en una trayectoria parabólica, sino que les damos las herramientas de cinemática para que lo hagan. Lo que ustedes harían con cinemática es justamente encontrar cuánto vale la velocidad en X en cierto tiempo, cuánto vale la velocidad en Y en cierto tiempo. Y muy normalmente lo que harían es perder el tiempo elevándolas al cuadrado, luego sacando la raíz para encontrar la magnitud de la velocidad, para meterla en esta ecuación. Pero como les estoy mostrando, como esta velocidad se eleva al cuadrado, entonces se van las raíces. Y a la mala, ese número es equivalente a la suma de x y y al cuadrado. Entonces, simplemente para que noten de que no es necesario calcular la magnitud de su vector de velocidad y simplemente pueden reemplazar las componentes ahí porque, reitero, son equivalentes, son lo mismo. Y ya si hacen eso, el profesor les dice, no hagas eso que se ve feo, simple, calculen el número de esta cosa al cuadrado y ese número pónganlo aquí, porque nada más son todos equivalentes entre sí. Hecho eso, ¿qué más podríamos intentar plantear aquí? Y algo que me interesa bastante. Nosotros establecimos que el trabajo es un producto punto. Un producto punto al final nos bota un número que no es un vector. Como no es un vector, no depende de las direcciones de las cosas. ¿Qué más conocemos? Hace rato establecimos que existen interacciones entre trabajos y energías mecánicas, y en general, como la energía mecánica es cinética más potencial. Entonces, todas deben hablar el mismo lenguaje, por lo tanto, todas son números. Números, una vez más, independientes de la dirección. Entonces, ¿a qué vamos con esto? A que ustedes jamás van a calcular una energía cinética en Y o una energía cinética en X. Ustedes calculan una energía cinética total asociada a las dos componentes del vector de velocidad. Entonces, eso nada más que tengan cuidado con eso. Pero más que nada, como estoy diciendo, si tienen un objeto que tiene una velocidad en Y, otro que tiene una en X, no van a decir, ah, mira, el primero tiene energía cinética en X, que va a ser un medio masa b sub X al cuadrado en la dirección Y. Tu profesor los va a matar. Ya, por reitero, es una operación mal hecha. Y una mala experiencia mía, un mal recuerdo, en el primer semestre de maestría tuve que ver una materia de métodos matemáticos. Ahí también trabajamos potenciales. Lo veremos más a fondo en la clase de gradiente potencial. Pero en sí el potencial es casi lo mismo que una energía mecánica, pero con una energía potencial, es decir, es un número. Y yo cometí el error de consultar a la profesora porque entenderán que son operaciones más complejas. Y si al final lo que estaba buscando era un vector o un número. Mi profesora, que algunos la conocen, que es Esther, fue la única vez que medio se exaltó por mi culpa y me dijo, ¿pero qué está pasando? Recuerda que el potencial es como una energía potencial. ¿La energía potencial qué es? ¿Es un vector o no? Yo, ya, ya, perdón, no, no me grites. Pero es eso. Sus energías son cantidades escalares, jamás son vectores. Así que eso. Espero recuerden, lo planteen y obviamente no se equivoquen en clases. Hecho eso, nada, vamos a seguir hablando de más energías y en este caso vamos a establecer cambios. Vamos a decir para el siguiente problema que nosotros tenemos dos escenarios. Tenemos una superficie horizontal donde nosotros ponemos un bloque a descansar. Tenemos una velocidad inicial de cero. Vamos a poner que este bloque tiene una masa de unos 4 kilogramos. Y vamos a decir que respecto al suelo estamos elevados un metro. Digamos que esto es una mesa. Entonces ahí tenemos una altura de un metro. Este es nuestro escenario inicial. Si nosotros copiamos esto y lo ponemos por acá abajo, pero le ponemos una velocidad distinta,
Entonces vamos a plantear el siguiente cálculo. Vamos a decir que nuestra velocidad final va a ser de unos 10 metros por segundo, a la derecha o izquierda, da igual porque se eleva al cuadrado, entonces no nos interesa la dirección. Pero bueno, conociendo eso, nos van a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuánto vale la energía mecánica inicial? ¿Cuánto vale la energía mecánica final? Importante también, ¿cuánto vale el cambio de energía mecánica? Y después de eso, vamos a preguntar también cuánto vale el trabajo hecho sobre el sistema. Y por último, vamos a intentar otra forma de establecer este problema, que es una forma de resolución bastante aplicada en distintos exámenes y que en general todos los profesores aceptan porque ya veremos que una cosa se va a mantener constante. Entonces, por ahora, sin mayores complicaciones, veríamos. Me piden energía mecánica inicial y final, porque sabemos que eso obviamente sería cinética inicial o potencial final y, perdón, cinética y potencial iniciales y cinética y potenciales finales. Igual que siempre, sus mejores amigos son los subíndices, así que úsenlo y úsenlos bien, no como aquí que lo estoy mezclando. Puta madre. Otra vez, ya. Final y final por acá. Eso simplemente para tener en cuenta qué velocidades y qué alturas usaríamos. Diríamos aquí tenemos un medio masa velocidad inicial al cuadrado, que estamos diciendo que es de cero. Aquí tendríamos masa de gravedad por altura, que la podemos calcular. Ya veremos qué pasa con eso. Vamos a hacer esta ecuación. Tenemos un medio masa velocidad final al cuadrado y más masa de gravedad y por altura final, y aquí altura inicial era. Pero bueno, calculando aquí lo único que nos sobra, tenemos masa de 4 altura de 1 gravedad 10. Tendríamos 40 joules. Listo con la energía mecánica inicial. Con la energía mecánica final, más de lo mismo. ¿Qué pasaría aquí? Tenemos un medio de la masa, nos quedaría 2 y multiplicando por 10 al cuadrado nos quedarían 200. De eso de la cinética más la potencial, donde como la masa esta no está cambiando de altura, tenemos también los mismos 40 joules. Entonces, más allá de que este número obviamente lo podemos trabajar como 240, el que las cosas se mantengan en una altura constante nos permite a nosotros simplificar problemas. Ya lo veremos en el siguiente ejercicio, pero por ahora eso. Viendo que este inútil se quedó a la misma altura, podemos ignorarlo. Ya veremos por qué. Ya conociendo cuánto vale nuestra energía mecánica inicial y la energía mecánica final, podemos calcular el cambio de energía mecánica. Entonces, vamos planteando eso de ahí. Diríamos que tenemos 240 menos 40 y al final nos sobrarían pues 200 joules. No hay problemas con eso, creo que todo bien hasta ahí. Y por último recordamos lo que dijimos hace rato. La energía mecánica cambia por la culpa de los trabajos. Entonces el trabajo va a ser igual a el cambio de energía mecánica y veríamos que nos da un total de 200 joules. Analicemos un momento el valor y el signo del trabajo. Estamos viendo que inicialmente tenemos apenas 40 joules, cosita, algo pequeño. Al final tenemos 240. Vemos claramente que hay un cambio de 200, que es lo que calculamos por acá. Pero como es un cambio positivo de 200, implica que el trabajo que se le está haciendo al sistema por alguna fuerza que está actuando que no le hemos dibujado, va a ser justamente 200. Hay una fuerza que nos está metiendo 200 joules al sistema y para que lo esté haciendo, pues implicaría que, supongamos que nos estamos moviendo a la derecha. Nos estamos moviendo a la derecha, entonces esta fuerza que genera este trabajo estaría ayudándonos a movernos, pero no solo de forma directa. Recordamos que el producto punto es positivo siempre y cuando de un vector ayude al otro. En este caso, mi fuerza más eficiente sería una fuerza horizontal, pero si es una fuerza no eficiente, podríamos tener más inclinada o incluso también hacia abajo. Lo que provocaría eso es que como las fuerzas están más inclinadas, entonces la magnitud de la fuerza tendría que ser más grande para obtener los mismos 200. Pero a final de cuentas, todas estas harían justamente el trabajo positivo que estamos metiendo por aquí. ¿Preguntas con eso? No, perfecto. Entonces, veamos algo más. ¿Por qué me molesté en dibujar los vectores ahí? Porque una pregunta bastante común suele ser, encuentra la magnitud de la fuerza más pequeña para lograr cierto movimiento. Entonces, sería justamente lo que estábamos escribiendo. Si yo quiero encontrar la fuerza más pequeña para tener 200 joules de energía, entonces tendría que hacer una fuerza perpendicular, perdón, paralela al desplazamiento. De no hacerlo,
Cualquier otra fuerza inclinada simplemente va a ser una magnitud más grande que la que estaría encontrando aquí con el mínimo. Así que, bueno, si estamos bien con eso, vamos a ir planteando de qué otra forma podríamos haber atacado este ejercicio. Como habíamos dicho, esa masa está siempre a una altura de 1 metro. Como esa masa no está cambiando de altura y solamente está cambiando de velocidad, lo que haremos más adelante y en cualquier resolución de ejercicios y exámenes sería ver, como la altura no está cambiando, entonces aquí nosotros ignoramos la energía mecánica, o pero la energía potencial. O no necesariamente la ignoramos, sino que como vemos que esta masa no cambia jamás de posición, yo puedo meter y igual a cero aquí y obtenemos el mismo efecto, porque una vez más no hace nada. Recordamos para esto un poco la definición que les di hace rato de energía mecánica. La energía mecánica es aquella energía que me permite a mí hacer cambios, mover cosas. Entonces, pensemos en esto como dinero. Supongamos que en su cuenta tienen unos $200 y de esos 200 tienen unos 100 que ustedes no topan jamás. Entonces, podrá pasar un día, una semana, un mes, un año. Si ustedes jamás tocaron esos 100 desde ahorita hasta que se mueren, más allá de que eso queda como herencia para personas más adelante, ustedes no les sacaron provecho, no hicieron nada con esos $100. Lo mismo estaría pasando aquí con la energía potencial. Como yo jamás moví mi bloque, la energía potencial que puede tener ese bloque no me sirve de nada porque jamás trabajé con ella. Entonces, se acepta la idea de que como la energía mecánica, pero como la energía potencial va a ser constante, no sirve. Aquí en estos problemas, lo que solemos hacer es plantear que energía mecánica va a ser simplemente energía cinética inicial y para el otro energía cinética final. Esto naturalmente a ustedes, a algunos no les gustará, podrían poner la potencial, pero reitero, aquí como que sí jode porque son cositas pequeñas y claramente se nota la ausencia de la energía potencial, pero vamos a ver un ejemplo donde no nos interesa porque tenemos más variables metidas. Y sería justamente este de acá. Ya estamos en capacidad de resolver esto de aquí. Si me demora media hora, no pasa nada. ¿Qué estaríamos viendo? En este problema encontramos resortes, tenemos dos bloques, tenemos una fuerza por ahí metida, entonces a ver qué estaría pasando. La figura uno nos hace referencia al escenario inicial, la figura 2 a un escenario final. Entonces vamos viendo los datos a ver qué es lo que encontramos. En la 1 nos dicen que el resorte está sin deformar. Como el resorte no se está deformando, entonces diríamos que energía elástica inicial va a ser cero, porque recordamos que esto es un medio K por el alargamiento con presión al cuadrado. Como no la deformamos, no cambiamos su longitud, por lo tanto esto, cero. Así que bueno, nos estamos volviendo a esa cosa ahí, estamos redundando. Quitándonos eso de encima, ¿qué más veríamos? Nos dicen que está unida con ese bloque de masa M, está en una superficie rugosa. Y ahí nos dicen que tenemos un bloque de masa 5 kilogramos que está por acá. De aquí lo que podríamos inferir es que estamos en equilibrio. Como este bloque está en una está en una superficie rugosa y lo estamos jalando por la culpa del bloque colgante, entonces nuestro bloque de masa M grande siente una tensión por acá, no siente fuerza elástica porque una vez más, como no está deforme, el resorte no siente fuerza, no genera una fuerza. Entonces, si al bloque lo jalamos a la derecha con esta tensión, se queda quieto por culpa de la fricción que siente. Pero bueno, podemos dejarlo ahí. Ya hemos dibujado, interpretamos esos datos. Veamos qué más nos propone el problema. Nos dicen que eso pasa inicialmente y luego nosotros venimos de metiches con una fuerza y empezamos a jalar ese bloque, el bloque colgante. Nos dan la magnitud de la fuerza y nos dicen que este bloque de carga se mueve una distancia h. Entonces vamos a dibujar eso. Si es que mi bloque se mueve una distancia h a la derecha, implica que este bloque está bajando. Como están conectados a través de una cuerda, entonces este de aquí baja también la misma distancia h. Aquí el gráfico realmente como que no nos ayuda. Cuando hicieron este examen solo fue un copia-pega. Así que vamos a editar un poco esto. Vamos a decir que la cuerda está hasta por acá abajo y aquí es donde está metido nuestro bloque de masa minúscula m. Y obviamente la fuerza esta que están diciendo que se aplica. Asimismo, editando la figura, diríamos que aquí tenemos el resorte ahora estirado, porque el resorte está unido al bloque de masa m grande. Y si el bloque se mueve, obviamente el resorte también se va a mover, se va a estirar.
Entonces, por ahora tendríamos esos datos. ¿Qué más nos encontramos? Nos dirían que el bloque este tiene una velocidad de 2 metros por segundo. Entonces, si este bloque tiene una velocidad de 2 metros por segundo y está conectado con una cuerda simple ideal al bloque de abajo, este bloque de abajo también se va a mover con la misma rapidez. No decimos velocidad porque los vectores están en direcciones distintas, uno horizontal, otro vertical, pero bueno, la rapidez va a ser también de 2 metros por segundo. Conociendo eso, entonces, nos pide encontrar el valor de la constante KSA de resorte. Así que vamos viendo qué es lo que podemos plantear. Algo más que estaría viendo que me falta sería incluir la fricción. Sabemos que la fricción nos está robando, además de la fricción está presente en todos lados, así que aquí también tenemos fricción. Hecho eso, vamos a plantear la ecuación de flujo. Tendríamos entonces lo siguiente. Trabajos de entrada más energía mecánica inicial va a ser igual a energía mecánica final más los trabajos de salida. Aquí empezamos a identificar qué cosas serían de entrada, qué cosas de salida, pero más importante, nosotros estamos planteando esta ecuación para el sistema. Lo estaríamos haciendo porque es más sencillo trabajar todas las cosas juntas que por separados. Entonces, ¿qué es lo que pasa en mi sistema? ¿Qué sentimos? Veríamos que mi sistema siente una fuerza que lo pone en movimiento. A la mala, sin esta fuerza, mi sistema se quedaba quieto. El hecho de que yo tenga velocidades ahora, el que esto esté bajando en altura, el que el resorte se esté estirando, es culpa de esta fuerza. Entonces, esta fuerza sería justamente una fuerza que provoca un trabajo de entrada, pero no solamente porque lo estoy diciendo y analizando, sino viendo los desplazamientos. ¿Qué es lo que vemos que hizo el bloque? El bloque se movió de aquí hacia abajo. Ese es su delta R. Este bloque a su vez está sometido a esta fuerza que también va hacia abajo. Entonces, recordando lo que hicimos hace rato sobre el estudio de vectores, como ambos van en la misma dirección, diríamos que va a ser un trabajo positivo o como definimos aquí, un trabajo de entrada. Conociendo eso, diríamos que trabajos de entrada simplemente serían los trabajos hechos por la fuerza F o el trabajo de la fuerza F. No hay más fuerzas aquí metidas. ¿Qué más veríamos? Tenemos energía mecánica inicial. Una vez más, por rúbrica tendríamos que plantear todas las energías de todos los cuerpos. Entonces, vamos a decir que este es nuestro bloque uno y este es nuestro bloque 2. Viendo los bloques, diríamos que tenemos energía cinética inicial de uno. De hecho, vamos a ponerlo como A y B. Se me hace más sencillo para no estar con inicial uno, inicial 2. Entonces, bloque A, bloque B. Y ahora sí. Energía cinética inicial de A más energía potencial gravitacional de A, pero inicial de A. Y lo mismo con la de B, cinética inicial de B más energía gravitacional inicial de B. Y por último, tenemos un resorte, así que también deberíamos meter por aquí la energía elástica inicial. ¿Qué más veríamos? No nos faltan más cosas, así que vamos a poner esto un poco más ordenado. Diríamos, esto es para A, esto es para B, como está explícito, pero ya quiero ver qué análisis hacemos aquí. Veríamos del lado final. Es básicamente el mismo chiste, así que solo escribir todo de nuevo. Luego analizamos el trabajo de salida. Tendríamos cinética final de A, potencial gravitacional final de A. Tenemos también cinética final de B, potencial gravitacional de B, final, perdón, final de B. Y por último, tenemos también un resorte. El resorte ahora está estirado, entonces tenemos una energía final. ¿Qué más veríamos? Trabajos de salida. ¿Qué es lo que sabemos que nos está robando energía aquí en este sistema? La fricción. Ahora, no quiero que se graben que la fricción siempre hace trabajo negativo. En mi examen de primer parcial, de hecho, me pusieron una fricción que hacía trabajo positivo. Ya lo estaremos viendo. Así que hasta vernos las mañas de eso, simplemente vectores, igual que hicimos con la fuerza. Sabemos que la fricción se opone a la velocidad. Nos están arrastrando a la derecha, entonces la fricción va a la izquierda. ¿Qué veríamos? La fricción va a la izquierda, pero nosotros estamos recorriendo una distancia a la derecha, entonces delta R para acá y una vez más, vemos que están yendo en direcciones opuestas, por lo tanto generarían un trabajo negativo y como nosotros lo definimos por acá, sería un trabajo de salida. Entonces, metiendo ese sujeto también por acá, bueno, cambiándolo como trabajo de fricción o magnitud del trabajo de fricción para que algunos profesores no molesten, diríamos que la ecuación está completa. Igual que hace rato, vamos a poner esto para B y aquí es donde vienen los problemas. Ven que esta cosa está asquerosamente extendida.
Entonces, ahí es donde nosotros podemos hacer un par de cosas. Aquí, porque me dio la gana, yo reemplacé toda la energía mecánica inicial. Nosotros podíamos haber tomado otro camino, donde sería analizar la energía mecánica inicial por separado y después de ver qué variables se hacen cero, cuáles no, pues de ahí recién meternos en la ecuación de aquí arriba. Pero bueno, lo mismo podíamos hacer con la final y en la mala, el análisis lo podemos seguir arrastrando para acá. Ahora, como consejo, más que nada por espacio, porque ven que falta. Es recomendable que ustedes analicen energía mecánica inicial por un lado, energía mecánica final por otro lado, y una vez más, después de ver cuáles son números, cuáles son variables y demás, ahí recién nos metemos otra vez con la ecuación de flujo. Entonces, conociendo eso, veamos justamente qué cosas hacen cero y cuáles no. Veríamos que inicialmente el sistema estaba en reposo, son los datos que nos da el programa, entonces, esto cero, y el resorte no estaba de forma de inicio, así que esto también cero. Por lo tanto, de aquí nos quedaría gravitacional inicial de A, gravitacional inicial de B y nada más. Veamos qué pasaría a este lado. Ahora, realmente todo está con velocidades. Tenemos que los dos objetos tienen alturas, tenemos el resorte deformado, así que esta ecuación no cambia. Pero analicemos que se va a mantener constante. Nuestro bloque A se está moviendo, sí, pero se mueve solamente de forma horizontal. Como jamás está cambiando de altura, entonces este término de aquí, cuando yo haga mis igualaciones, de hecho aquí lo vemos, este maldito se cancela con el de acá porque son exactamente lo mismo, no ha cambiado. Y eso nos lleva a lo siguiente. Como no es algo útil porque justamente no cambia, se acepta que ustedes en la ecuación de flujo o cualquier ecuación que quieran trabajar, ni siquiera lo pongan, porque ustedes ya conocen que eso va a ser, lo que eso no va a trabajar en el sistema, no sirve. Entonces, bueno, igual que hace rato, ¿cuándo es recomendable no ponerlo? ¿Cuándo es recomendable ponerlo y cancelarlo? Si ya tiene muchos términos, entonces puede ignorarlo, pero a su vez también pueden escribir. Dado que ese no se mueve, considero que su energía potencial sería cero. Entonces, eso nos va a llevar a una pregunta más adelante, ya lo vamos a resolver. Pero por ahora veríamos que ya esta expresión se reduce, nos queda solo esto, y de esto, una vez más, muere este con este. Entonces, a ver qué nos quedaría esta expresión. Vamos a copiarla de nuevo, porque me pereza escribir todo esto de nuevo, y nada, vamos a quitar cosas. Ya, como dijimos por arriba, energías cinéticas iniciales se van, la gravitacional inicial de A se va, con la de A por acá también, este muere, y, no, B sí cambia. Ya, esto también se moría. Y nada más, no es lo que llegamos. De la inicial solamente nos interesa la potencial de B, es el bloque que se está moviendo, que está cayéndose. Del lado final, ambos bloques tienen velocidades. La altura de A no me interesa, por eso ya no está la gravitacional de A. Y por último tenemos la energía elástica al final y el trabajo de la fricción. Entonces, ya aquí vienen más manejos numéricos. Como nuestros dos bloques están conectados y tal cual pusimos arriba tienen la misma velocidad, entonces nosotros podríamos agrupar estos dos y diríamos que esto va a ser simplemente un medio de masa total o masa A más masa B, que es lo mismo, y por la velocidad al final al cuadrado. ¿Ya? Nada más con eso. En lo que respecta a la potencial de B, una vez más, les había avisado, voy a estar jodiendo a cada rato con que no hemos definido un sistema de referencia. Sabemos que se está moviendo y está cayéndose a una distancia h, pero no hemos dicho dónde tenemos y igual a cero, así que, una vez más, tomando los consejos de Fernando del pasado, pondríamos y igual a cero en la parte más baja. Como nuestro bloque de aquí llega hasta acá, yo puedo decir, mira, y es igual a cero aquí, y de esa forma diría que mi energía gravitacional final va a ser cero, así que es una variable menos con la que trabajar. Y no solo eso, como ya definimos y igual a cero, entonces ahora sí conocemos la altura de este bloque respecto a nuestro sistema de referencia, que sería el h de 0.6, pero bueno, justificamos por qué consideramos 0.6 como altura. Haciendo eso, entonces nada, una vez más venimos por acá, diríamos que esto al final de cero, esto trabajaría con la distancia h y veamos qué más tenemos. Tenemos el trabajo de la fuerza más masa b, gravedad, altura.
Esto va a ser igual a la parte de aquí, que bueno, luego la reemplazamos numéricamente, pero ahora copiamos la variable nada más. ¿Ya? Y tendríamos la parte del resorte y la parte de la fricción, que ya no le voy a poner las rayas a valor absoluto porque ya expliqué, no me interesan signos aquí porque todo está puesto bonito en su lugar. ¿Qué es lo que conocemos para el trabajo de la fuerza y el trabajo de la fricción? En este caso, ambas cosas son constantes porque en el sistema no tenemos nada que sea variable, no tenemos fuerzas variables, no tenemos coeficiente de fricción variable, entonces son cosas constantes. Así que simplemente pondríamos fuerza por desplazamiento. ¿Qué es lo que conocemos el trabajo de la fuerza F? Es el trabajo hecho por la fuerza F cuando deja arrastrar la distancia h. Entonces vamos a poner simplemente FH. ¿Qué pasa con el trabajo de la fricción? Misma idea, es el trabajo que se realiza al multiplicar la fricción por la distancia h que ha sido arrastrada. En lo que respecta al resorte, como les dije antes, cuando trabajamos en la clase de dinámica, los resortes son sencillos pero engañosos. Su dificultad está en ver qué es lo que pasa con su geometría, con el alargamiento. Entonces, una vez más, en el escenario inicial nos dicen que nuestro resorte no está deformado y luego cuando nuestro bloque se movió la distancia h, nuestro resorte veríamos que ahora sí tiene una deformación y su deformación es exactamente h porque es lo que se está moviendo. No, una vez más, aquí no se ha movido de deformación cero. Si lo estiramos, hacemos que el bloque se mueva a una distancia h, el resorte también se mueve h, por lo tanto el resorte tiene esa deformación h. Así que con eso diríamos que la energía elástica va a ser justamente un medio k por h al cuadrado. Ya habiendo explicado eso de ahí, simplemente nos terminaríamos con terminar de plantear la ecuación y despejar algo que nos piden, justamente cuánto vale cada resorte. Entonces, nada, vamos copiando este término. De aquí ya para facilitarnos la vida, vamos a meter números aquí porque la expresión está asquerosamente extensa. Entonces, vamos viendo cuánto vale cada una de estas cosas. Hasta aquí preguntas. Quería que no han escrito. Entonces, nada, vamos viendo qué números nos están quedando. Vemos que la fuerza, una vez más, era de 50. La HS es de 0,6. Entonces, nada, 50 por 0,6. Tendríamos por otro lado, la masa m es la masa pequeña, 5 por la gravedad, vamos a tomar la de 10, y la altura que definimos que también sería 0,6. Eso nos llevaría a decir que el lado izquierdo va a ser 80,6 joules. Veamos qué pasaría en el lado derecho. Tenemos un medio de la masa total que serían 13 kilogramos, la velocidad final que es de 2 metros por segundo, eso al cuadrado. Y vamos a sumar la parte de la fricción. Bueno, la fricción no la hemos calculado. Así, vamos a trabajar con esto. En cinética tendríamos 26 joules. Vamos viendo esta parte de acá. Tenemos el 1 medio de h cuadrado. Eso nos daría un total de 0,18. Y por acá, que es justamente lo que estamos buscando. En lo que respecta a la fricción, veríamos que la fricción está aplicada solamente al bloque que siente la fricción, que es el de aquí arriba. Entonces, esa fricción sería mu por la normal correspondiente, que ya la hemos analizado antes. Como no hay verticalmente nada que altere mi sistema, la normal va a ser igual al peso. En este caso, el peso de A y por gravedad. Entonces, ya conociendo cómo se ve la fricción, pues la evaluamos y a ver qué nos queda. Tendríamos 0,12 por la masa de A, que es la 8 kilogramos, y por la gravedad que dijimos de 10. Entonces, eso nos diría que la fricción hace un trabajo de 9,6, o al menos su valor absoluto, que reitero, ya vamos a hablar más sobre eso adelante. Entonces, veremos que al final todo el problema este que está feo con la expresión tan larga inicialmente, al final se reduce a esto, números y una sola variable. Entonces, sería solamente determinar a despejar. Así que vamos haciendo eso y ya con eso muere este ejercicio. Tendríamos entonces los 9,6 para 96. Nada, pasar todo al otro lado. Tendríamos 80,6 menos 26 menos 9,6. Nos estaría quedando 45. Y 45 va a ser igual a 0,18K. Por lo tanto, K va a ser igual a 250. Y no 250 vagos nada más, sino newtons por metro. Y listo, acaba el problema.
¿Preguntas con esto de aquí? No, ok. Si todo está bien, entonces vamos a hacer un poco de análisis. Aquí arriba les dije que el trabajo de la fricción salía en 9,6. En sí, eso está mal. No el número, pero sí un poco la interpretación. Nosotros, ¿qué es lo que sabemos de la fricción? Como hicimos hace rato, la fricción va a la izquierda, nuestro desplazamiento va a la derecha. Entonces, por definición, nuestro trabajo de fricción sería menos 9,6 joules. Ahora, esto asimismo genera dudas de por qué chucha estamos viendo esto de nuevo. Si hace rato ya puse la magnitud y lo trabajamos y lo resolvimos bonito. Es en sí por más preguntas aledañas que ustedes pueden tener dentro de un problema. Porque hace rato les había preguntado cuánto vale el trabajo de la fuerza uno, cuánto vale la fuerza 2, la fuerza 3 y demás. Entonces, dentro de esas preguntas me podrían decir cuánto vale el trabajo de la fuerza de fricción. Y como ya lo calculamos hace un momento con 9,6, muy seguramente podrían poner 9,6 joules. Y una vez más, el problema no es el número, sino el signo. Si les piden ver cuánto vale el trabajo hecho por una fuerza, ahí importa el signo. Entonces, que yo ponga esto como positivo, ahí estaría mal. La respuesta correcta sería menos 9,6 joules. Pero una vez más, en la ecuación de flujo lo utilizamos sin signo porque ya está colocado en su posición correcta. Entonces eso, reitero. Revisen bien los signos de las fuerzas y con eso determinen o respondan, mejor dicho, esas preguntas individuales. ¿Qué trabajo hace esta cosa? ¿Positivo o negativo? Pues ya veremos. Entonces, nada, si estamos bien con eso, como dije, les voy a poner algo similar a lo que me tocó en mi examen en su momento para ver qué es lo que pasa con el trabajo de la fricción. Y bueno, como tenemos 12 minutos más, vamos a hablar de trabajo de fricción, trabajo de normal y trabajo de tensiones. Entonces, empecemos con el trabajo de la fricción. Nosotros ya conocemos que existen dos tipos de fricciones. Eso nos llevaría entonces a plantear que existen dos tipos de trabajos de fricciones. Tenemos el trabajo de las fricciones estáticas y el trabajo de las fricciones cinéticas. ¿Qué es lo que pasaría entre estas dos? Nosotros sabemos que la fricción estática, pero la fricción cinética, por definición, siempre va en contra del vector de velocidad. Entonces, como siempre va en contra del vector de velocidad, y recordamos que la velocidad es prácticamente múltiplo que el desplazamiento, entonces, como mi fricción cinética siempre es opuesta a la velocidad y a su vez opuesta al desplazamiento, la fricción cinética siempre nos va a dar un valor negativo. Mientras que la fricción estática realmente depende de qué cuerpo estemos considerando. Así que vamos viendo eso que reitero fue mi examen. En mi examen me ponían un sistema donde tengo un techo, tengo abajo un suelo, tengo una plataforma, encima un bloque y tenía un resorte por aquí puesto. Ya, era un poco complejo, lo haremos más adelante. Total, una de las preguntas era ¿cuánto trabajo realiza la fricción estática entre los dos bloques? Entonces, vamos viendo esto de ahí. Un poco más de contexto. El sistema inicialmente estaba aquí debajo, aquí estaba el bloque A, bloque B, pero se lo arrastra con una fuerza F. Entonces, conociendo que hay una fuerza F que nos jala a la derecha, diríamos que nuestro desplazamiento al final fue un desplazamiento para la derecha. Así que vamos viendo qué sentiríamos aquí. Si analizamos el bloque A, que esa era la pregunta del trabajo de la fricción realizado sobre el bloque A, ¿qué veríamos? Nuestro bloque A, más allá de que sienta algunas fuerzas, me importa la fricción. ¿Qué es lo que sabemos de la fricción estática? Muchas veces la fricción estática es la que nos ayuda a movernos. Es algo que ya hemos explicado en dinámica. Pero aquí veamos aún más el por qué la fricción estática es la que nos llevó a la derecha. Como vimos, tenemos un resorte. Este resorte naturalmente se quiere comprimir, nos quiere jalar de regreso a la posición inicial. Entonces tenemos una fuerza elástica que nos está jalando a la izquierda. Suponiendo que no conocemos hacia dónde va la fricción o suponiendo que no hay fricción, diríamos, tengo una fuerza a la izquierda. Esta fuerza a la izquierda me obligaría a moverme a la izquierda. Este desplazamiento está mal. Entonces, viendo que la fuerza elástica no nos lleva hacia donde vemos que se mueve el sistema, pero reitero, esto es parte del enunciado, entonces nos falta otra fuerza, que sería la fricción. Y aquí entenderíamos que si una fuerza nos quiere llevar a la izquierda y no va de la mano con esto, sería estúpido poner que la fricción esta va también a la izquierda, porque
tenemos ahora más problemas. Tengo una fuerza más grande de la izquierda y aún así me voy a la derecha. No cumple. Entonces, con eso diríamos que el bloque A siente la fricción, pero para la derecha. Y una vez más sería una fricción estática porque no se están deslizando los dos bloques. Con eso encontraríamos que, como la fricción estática está apuntando hacia la derecha, igual que el desplazamiento, entonces el trabajo de la fricción estática hecho sobre A al final va a ser algo positivo, porque tal cual los dos vectores están en la misma dirección. Y aquí no quiero que salten a conclusiones apuradas. La conclusión apurada sería, entonces la fricción estática siempre es positiva. No, eso está mal. Veamos qué es lo que sentiría el cuerpo B. Nuestro cuerpo B, que es la plancha esa que estaba debajo, por tercera de Newton, siente la misma fricción, pero a la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que estaría pasando aquí? Veríamos que nuestra plancha B se sigue moviendo a la derecha. Entonces, aquí vemos que claramente los vectores están apuntando en direcciones contrarias, por lo que la fricción estática sobre B no hace un trabajo positivo, sino un trabajo negativo. Entonces, eso, a lo que quiero que lleguen es a que no se memoricen que la fricción estática hace siempre trabajo positivo o siempre negativo, depende de qué cuerpo tienen que analizar. Yo les voy a poner otro problema más sobre esto, pero adicional a esto último que estoy escribiendo, sería bueno recalcar que les mentí hace un momento también respecto a la cinética, pero es por lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de fricción cinética, generalmente hablamos de la fricción entre el suelo y un bloque que se mueve. Como lo que me interesa es el bloque y no el suelo, entonces por eso al suelo no le consideramos qué es lo que es entre él. Pero bueno, solamente por cumplir analizar los dos cuerpos vamos a hacerlo. Supongamos que nuestro bloque se mueve a la derecha. Ya, tenemos desplazamiento a la derecha. Como se mueve a la derecha y el suelo es rugoso, diríamos que nuestro bloque siente una fricción cinética, pero a la izquierda. Como ya definimos hace un momento, como los vectores están en direcciones opuestas, mi trabajo de la fricción cinética hecho sobre el bloque va a ser negativo. Pero asimismo, por tercera ley de Newton, ¿qué es lo que siente la superficie? La superficie siente la fricción que va para la derecha. El movimiento es a la derecha, entonces el suelo, vamos a poner fricción cinética sobre el suelo, él en cambio lo siente positivo. Y eso nos lleva un poco más a hablar sobre sistemas y qué pasa con fuerzas internas. Pero bueno, en 5 minutos no vamos a poder terminar eso, así que será tema para la siguiente clase. Lo que quiero, una vez más, analizar aquí y concluir es que no se apresuren a decir que la fricción siempre hace trabajo negativo o siempre positivo, simplemente requiere análisis. Entonces, si estamos bien con eso, vamos a hacer justamente un ejercicio al respecto. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a plantear que por cosas de la vida, no se nos dio la ingeniería, terminamos en una empresa de courier, ya sea Servientrega, DHL, UPS, cualquiera de ellas. Total, esta máquina que vemos en este momento es una cinta transportadora. Ya la cinta transportadora vamos a decir que gira en esta dirección, de forma que la cinta arriba se está moviendo con una velocidad de pero vamos a decir que inicialmente está apagada y luego tenemos una velocidad final de 3 metros por segundo. Y déjenme alejarme un poco, me molesta ahí, ¿ya? Diríamos entonces, tenemos un bloque que tiene velocidad inicial de 0 metros por segundo, lo cual lo estamos dejando aquí descansar, encendemos la máquina y pasa de 0 metros a 3 metros por segundo. ¿Qué más conocemos? Conocemos que nuestro bloque, cuando alcanza la velocidad de 3 metros por segundo, ha recorrido una distancia de, vamos a ponerle unos 3 metros. Entonces, conociendo eso de ahí, nos piden hacer ya de forma más completa un examen, diagrama de cuerpo libre, y ya conociendo eso, que calculemos el trabajo de todas las fuerzas que siente esa cosa. Entonces, empecemos. Diríamos que nuestro bloque tiene una masa, sabrá Dios cuánto vale, de hecho debería habérselas dado. Vamos a decir que la masa es de unos 3 kilogramos, también 3 en todo lado, pero bueno. Y vamos a decir que el coeficiente de fricción es de 0,2, ya, estático. Entonces, ¿qué veríamos? Nuestra masa esta, una vez más, es una masa, entonces siente un peso, está en contacto con la superficie, así que siente una normal. Pero, ¿qué más siente? Como la banda transportadora la está jalando a la derecha, le está aplicando a nuestro bloque una fricción estática a la derecha, porque asumimos que no se está deslizando. Teniendo eso en mente, pues ya vemos cuáles son las fuerzas que interactúan
Y teniendo en cuenta que nuestro desplazamiento es a la derecha y su magnitud por ahí, entonces en este momento nos tocaría ver qué pasa con cada una de las fuerzas, qué trabajos hacen. Tendríamos entonces, trabajo de la normal sería igual a magnitud de la normal, magnitud del desplazamiento y por último el coseno del ángulo entre la normal y el desplazamiento. ¿Qué es lo que estaríamos viendo aquí? Como entre la normal y el desplazamiento hay 90 grados porque uno es horizontal y el otro es vertical, entonces esto aquí sería cero, igual que hicimos hace rato. Entonces ya encontrado el trabajo normal, veamos qué pasa con el trabajo de peso. El peso más de lo mismo. El peso está a 90 grados del desplazamiento, entonces trabajo del peso también va a ser igual a cero. Pero veamos qué pasa con la fricción. En este caso, nuestra fricción estática, ¿qué es lo que vemos? Está paralela al vector de desplazamiento, entonces ni siquiera necesitamos meter el coseno porque sabemos que el coseno nos va a dar 1. Y de aquí sería ya solamente meter números. Reconocemos que la fuerza de fricción, una vez más, sería μ por normal, la normal sería masa gravedad en este sistema, y esto por el desplazamiento de 3. Entonces, bueno, al final, ¿qué es lo que estaríamos viendo? Que esto sea el número que valga, nos va a dar algo positivo. Y reitero, eso lo que nos está diciendo es a no apresurar conclusiones. No porque estemos hablando de fricción, el trabajo de la fricción va a ser negativo, porque hay condiciones donde sí va a ser positivo. Pero como les dije hace rato, también depende de qué cuerpo hablamos. Aquí vamos a terminar de calcular esto, a ver cuánto sale, y después analizar a nuestro bloque, veamos qué es lo que siente la cinta. Diríamos que no, el trabajo de la fricción sería de 0,2 por la masa de 3 kilogramos les puse, gravedad de 10 y el desplazamiento de 3. Diríamos que esto provocó un trabajo de 18 joules positivos. Ahora, si analizamos la banda transportadora, la banda por tercera ley de Newton estaría sintiendo, por un lado, la normal también hacia abajo, pero bueno, eso no me interesa. Me interesa la fricción. La normal siente la fricción estática, pero a la izquierda. Y a pesar de eso, mi sistema se está moviendo a la derecha. De aquí, una vez más, como estamos utilizando la tercera ley de Newton, nuestra fricción vale lo mismo que aquí arriba, mu mg. Pero no solo eso, el desplazamiento también es el mismo de 3. Pero una vez más, como los vectores están apuntando en direcciones contrarias, de aquí lo que diríamos es que el trabajo de la fricción estática sobre la banda no es de 18, sino de menos 18 joules. Ya. ¿Preguntas con eso? No. Ok, entonces bueno, ya ni modo, no terminé de plantear las otras cosas. Así que para la siguiente clase estaremos metiendo más ejercicios y también explicando qué es lo que pasa con lo normal, qué es lo que pasa con la tensión. A breves rasgos, así como hicimos en este momento, no puedo concluir el trabajo de la fricción solo porque es fricción, así que tampoco podemos concluir que siempre el trabajo normal va a ser cero, como pasó aquí, o el trabajo de la tensión siempre va a ser cero. Ya estaremos viendo qué pasa en casos específicos. Entonces, eso nada más, chicos. Si es que no hay dudas, digo, de aquí nos estaríamos viendo el día lunes. A ver, esa sería en la parte de abajo. Sí, lo que dije aquí, la banda transportadora es esa cinta negra. Y la cinta negra es lo que estamos analizando aquí.